Onepiece el diablo viste de blanco 201, 220. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 201 Por supuesto, después de cada buen día, los hermanos siempre tienen que tener uno malo. Aunque todos se habían ido a dormir felices, más felices que en mucho tiempo, no se podía decir lo mismo de cómo se despertaron. Sabo estaba atrapado en una pesadilla, y al parecer tampoco era una buena. A pesar de que habían pasado 13 minutos desde que el rubio había despertado a Ace y Luffy, no estaban teniendo suerte en despertar a su hermano, sin importar cuánto lo intentaran. No tenían el gran sentido del oído de Sabo, por lo que no tenían ni idea de si el desayuno estaba listo o no, o incluso si el desayuno ya se estaba preparando. No tenían idea de si la tripulación estaba preocupada por si aparecerían o si la tripulación ya estaba despierta. Sin Sabo, no sabían quiénes estaban afuera de su puerta, y eso los aterrorizaba un poco, especialmente porque no querían que alguien entrara inesperadamente en ese lugar. Sabo, cálmate, ya es de mañana, estamos en el Moby Dick, estamos con los piratas de Barba Blanca, nos vamos de ese lugar de mierda, dijo Ace con la voz más tranquilizadora que pudo a pesar de lo ansioso que estaba. Luffy se sentó al lado del rubio, sosteniendo la mano de su hermano dormido entre las suyas mientras observaba con preocupación, estirando su haki lo mejor que pudo para asegurarse de que nadie se dirigiera hacia ellos, usando también su sentido del olfato para ayudar. No era tan bueno como el de Sabo, pero ayudaría por el momento. SSH, está bien, es solo una pesadilla, lo tranquilizó Ace mientras Sabo se retorcía un poco. Ace y Sabo se quedaban atrapados en sus pesadillas con mucha menos frecuencia que Luffy, pero cuando lo hacían, normalmente eran pesadillas bastante malas. Vamos, puedes hacerlo, simplemente despierta y verás que todo está bien ahora, lo animó Ace, esperando que su hermano simplemente abriera los ojos. Pasaron unos minutos más de persuasión con la rubia, pero no fueron sin recompensa. Después del 17º minuto de estar atrapado, Sabo finalmente despertó, saltando en la cama y jadeando ruidosamente, como si hubiera estado privado de aire hasta entonces. Tenía los ojos muy abiertos mientras jadeaba, el pecho subía y bajaba rápidamente mientras trataba de recuperar el aliento. Luffy frotó la espalda de Sabo en silencio mientras Ace seguía haciendo todo lo posible por calmar al rubio, susurrándole palabras tranquilas y tranquilizadoras con la esperanza de calmarlo un poco más. Pasó otro minuto antes de que Sabo se recompusiera, sentándose más derecho mientras miraba a sus hermanos. Brevemente, notó sus tatuajes, miró el suyo y encontró consuelo en él. Era una prueba definitiva de que no estaban de vuelta en la instalación. No dijeron nada porque, sinceramente, no era necesario. Esto ya les había pasado antes y, sin duda, volvería a pasar. Era algo rutinario, algo con lo que todos habían llegado a un acuerdo, así que cuando se levantaron y se prepararon para el día, no fue necesario decir nada sobre lo que había sucedido. Si alguna vez querían hablar de sus pesadillas, podían hacerlo, y todos lo sabían. No hacían falta palabras. El desayuno acaba de empezar. ¿Cuánto tiempo estuve atrapado?, preguntó Sabo con un tono de voz un poco más aturdido de lo habitual. 17 minutos, dijo Luffy, que había sido el encargado de llevar la cuenta. Sabo asintió y se vistió rápidamente junto con sus hermanos antes de salir de la habitación. Como Ace y Luffy habían adivinado, Sabo había tenido una pesadilla particularmente desagradable, y no lo había dejado de muy buen humor. Todos en el desayuno parecieron notarlo, dándose cuenta de que donde Sabo solía lucir una sonrisa agradable, él tenía el ceño fruncido mientras miraba fijamente su comida, empujándola de un lado a otro en su plato. Luffy y Ace se veían bien, aunque un poco más cautelosos de lo que normalmente estaban. Sabo acabó comiendo, quizás un poco más lento de lo normal, así que los comandantes y Barba Blanca decidieron no preguntar, pensando que Ace y Luffy ya tenían el asunto resuelto. Por lo que sabían, era algo de lo que el rubio no querría hablar en primer lugar, al menos no con ellos. Entendieron que, aunque los hermanos les habían revelado su oscuro pasado, eso no significaba que les fueran a contar todo sobre ellos. Eso era algo que tendrían que ganarse con el tiempo y la confianza. Así que cuando los hermanos abandonaron la galera, los comandantes los vieron irse en silencio. Con el paso del tiempo, la decisión pareció acertada, porque poco después del desayuno, Sabo volvió a sonreír, como si no hubiera estado de mal humor esa mañana. Lo atribuyeron a una mala noche de sueño y así quedó.
Los hermanos hicieron sus tareas, terminaron antes del almuerzo nuevamente y ahora estaban sentados en su lugar habitual. Sabo había superado su pesadilla un poco más fácilmente de lo habitual. Normalmente, después de una pesadilla, los hermanos se sentirían molestos por ella durante el resto del día, o al menos hasta la cena, pero él había superado la suya en un tiempo récord. Tal vez fuera por todas las distracciones en el móvil, tal vez fuera porque Luffy estaba tan deslumbrantemente feliz ese día en particular, o tal vez incluso fuera porque Sabo había disfrutado de la comida de Touch mucho más de lo habitual. Fuera lo que fuese, a Sabo no le importaba mientras se sentaba con Luffy, eligiendo nubes que les parecieron que parecían una forma o un animal en particular. El tiempo transcurrió tranquilamente, lentamente. Algunos miembros de la tripulación, cuyos nombres aún no conocían bien, se acercaron y los saludaron, algunos se presentaron antes de irse y los hermanos lo permitieron. Fue un cambio que muchos a bordo notaron. En el pasado, los hermanos mantenían a raya a cualquiera que intentara conversar con ellos mirándolos con enojo o simplemente ignorándolos, pero ahora permitían que la gente no solo se acercara a ellos, sino que también mantuvieran pequeñas conversaciones. Algunos todavía se mostraban un poco cautelosos con todo el cambio, no estaban muy seguros de si se les permitía acercarse y hablar, pero una vez que vieron al primero hacerlo, todos decidieron que estaba bien. No todos en cubierta sabían sobre su pasado o incluso sus habilidades, pero sí sabían que ahora eran parte de la tripulación y lo atribuyeron al hecho de que los hermanos se abrieron a los nuevos miembros de la tripulación. Ace, dijo Sabo, llamando a su hermano. Era uno de los breves momentos en que nadie molestaba a los hermanos, y ahora que el ruido a su alrededor se había calmado un poco, Sabo juró que podía oír algo. Ace abrió un ojo confundido y miró a Sabo, preguntándose qué quería. ¿Ves algo por allí?, preguntó Sabo, señalando en una dirección aparentemente aleatoria. Los hermanos estaban sentados lo suficientemente cerca de Barba Blanca y de los pocos comandantes que estaban a su lado como para oír la conversación, y observaron con interés cómo Ace se levantaba, apoyándose en la barandilla mientras miraba en la dirección que señalaba su hermano. Ah, sí, hay un barco allí, dijo Ace, distinguiendo fácilmente el barco en el vasto mar azul. Los comandantes alzaron las cejas ante eso y Marco se acercó. ¿Ves qué tipo de barco es, preguntó Marco, curioso. Ace se quedó en silencio por un segundo, observando las velas en busca de alguna indicación sobre quién podría estar al mando del barco. Milímetros, parece bastante simple, creo que es un barco pirata. Tiene una bandera pirata, dijo Ace, notando la bandera negra con la calavera. ¿Puedes ver cómo es?, preguntó Aruta. Él, Izo, Blenheim y Rakuyo estaban de pie junto a Barba Blanca, escuchando atentamente. Es una calavera con rosas en lugar de ojos y enredaderas alrededor de la calavera en lugar de huesos cruzados, describió Ace. ¿Se dirige hacia nosotros?, preguntó Blenheim, mirando hacia el océano e intentando ver lo que Ace veía. Por supuesto, no vio nada, ni siquiera una mota. Sí, respondió Ace fácilmente. ¿Cuántas personas?, preguntó Sabo, también curioso. 100, tal vez 125 en realidad. Sin contar cuántos hay dentro, dijo Ace, inclinándose hacia atrás desde la barandilla y mirando a Marco, quien asintió, asimilando la información. El primer oficial se volvió hacia Barba Blanca, quien sonrió. Veremos si quieren pelear. Por ahora, avisen a todos de que hay un barco pirata desconocido que se dirige hacia nosotros, dijo Barba Blanca. Marco asintió ante la orden y comenzó a gritarle órdenes a la tripulación que no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Los hermanos observaron cómo los comandantes salían a cubierta por si acaso, incluso Touch, que estaba en medio de la preparación del almuerzo. ¿Cómo sabías que había piratas?, preguntó Touch, entrecerrando los ojos mientras intentaba distinguir el pequeño punto que ahora era visible para ellos. Los escuché y le pregunté a Ace si había algo por allí. Los piratas son particularmente ruidosos, ¿sabes?, dijo Sabo, todavía escuchando a la tripulación que estaba a lo lejos. ¿Pudiste ver desde tan lejos?, preguntó Fosa, asombrado. Ace asintió, haciendo todo lo posible por no decirte lo dije. Sí, te lo dijimos, optó, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa y, técnicamente, no fue un te lo dije, fue un te lo dijimos. ¿Puedes oír lo que están diciendo ahora mismo?, le preguntó Izo a Sabo. Sí, antes estaban un poco lejos, pero se ven más claros a medida que se acercan. Creo que se están poniendo nerviosos, dijo Sabo, al oír a uno de los piratas rivales hablar en voz alta y motivadora, mientras la tripulación aplaudía en respuesta. A mí me suena a pelea, dijo Jozu con una sonrisa.
Solo atacaremos si ellos lo hacen primero, dijo Barba Blanca aunque todavía estaba sonriendo. Oye, ¿podemos pelear también entonces? Preguntó Luffy, volviéndose para mirar al capitán con una sonrisa. Los tres hermanos todavía estaban ansiosos por pelear, y aunque ya habían descubierto sus poderes, Ace y Luffy todavía no habían tenido motivos para usarlos, lo que significa que todavía estaban ansiosos por hacerlo. No sabemos que también pueden pelear ustedes tres, así que si se quedan cerca de Marco debería estar bien, dijo Barba Blanca, que no quería que los hermanos salieran lastimados si se podía evitar. Josh. ¿Escuchaste eso, Ace? ¿Sabo? Nosotros también podemos pelear. Luffy aplaudió felizmente, la tripulación observaba al más joven con expresión divertida. Aquellos que no eran comandantes no sabían que podían pelear, por lo que estaban un poco confundidos, pero confiaban en su Yaji. Lo hicimos, Lu. Con suerte, serán mejores luchadores que ese idiota de Geken, se quejó Ace. ¿Todavía estás obsesionado con eso? Dios, eso es guardar rencor, bromeó Sabo, poniendo los ojos en blanco. Ace lo miró con enojo, haciendo pucheros mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. Al menos tú y Luffy tuvieron que luchar contra más de un idiota que habló demasiado, replicó Ace, aunque no fue una gran réplica. Sabo y Luffy se rieron antes de notar que el barco se acercaba cada vez más. Se hicieron preparativos de último momento ahora que otros podían ver claramente la bandera pirata. Algunos se desplazaron para asegurarse de que todos los que los necesitaban tuvieran armas, mientras que los que estaban en el puesto de vigía se dirigieron hacia abajo. La tripulación charló entre ellos durante un rato hasta que la nave finalmente estuvo lo suficientemente cerca como para comunicarse. Se hizo evidente rápidamente que se trataba de un barco enemigo. Las armas estaban desenvainadas en el barco pirata rival, todos parecían listos para saltar al Moby a pesar del hecho de que su barco era significativamente más pequeño que él. Barba Blanca, estamos aquí para tomar tu cabeza de una vez por todas. Supusieron que era el capitán quien gritó esas palabras, pero no estaba claro ya que alguien colocó tablones en el suelo y pronto fueron abordados, mientras los piratas enemigos avanzaban rápidamente. A partir de ahí comenzó la lucha. Como prometieron, a los hermanos se les permitió pelear, y cuando la primera persona intentó atacarlos, eso fue lo que hicieron. Se aseguraron de que Marco estuviera cerca antes de atacar, y una vez que lo hicieron, volvieron al ritmo relajado que siempre habían tenido cuando peleaban entre ellos. Ace esquivó fácilmente un golpe de espada, aunque no le hubiera hecho daño, y usó su impulso para sacar la pierna y patear al hombre en el costado, enviándolo a volar hacia la barandilla. A su lado, Luffy usó el cuerpo de un hombre como trampolín, empujándolo sobre los hombros del hombre y usando su nueva altura para golpear con el puño la cara de otro rival. Sabo derribó fácilmente al hombre que Luffy había usado como trampolín al suelo, barriendo sus piernas debajo de él. La pelea fue un calentamiento muy necesario para los hermanos, uno que no habían tenido en mucho tiempo. A pesar de que pelearon mucho en las instalaciones, nada de eso fue agradable. Todo fue impuesto y siempre fue contra personas que ni siquiera podían defenderse. Ahora, sin embargo, era algo en lo que podían perderse. Estos piratas rivales los habían atacado primero, esto era algo que deberían haber sabido que iba a suceder, y estas personas eran las que podían defenderse, aunque lo estaban haciendo bastante mal. Esta era una pelea que los hermanos habían estado esperando. Igan. Se escuchó el grito de ataque de Ace entre sus hermanos mientras Ace se agachaba un poco, convirtiendo sus dedos en pistolas y disparando balas de fuego a sus oponentes. Sin perder el ritmo, Luffy corrió hacia los que sobrevivieron al ataque inicial, saltando al aire una vez más y lanzando sus puños hacia atrás. Gum Gum no Garling. Rápidamente, los puños de Luffy atacaron a todos los que aún estaban de pie, enviándolos a estrellarse contra la barandilla, o incluso al mar. Sabo vigilaba las espaldas de sus hermanos, bloqueando y devolviendo golpes con facilidad y en rápida sucesión. Era bastante obvio para ambas partes que los piratas de Barba Blanca eran los vencedores de esta pelea mucho antes de que terminara. Después de golpear a algunos piratas más, los hermanos vieron cómo los rivales evacuaban el Moby, regresaban a su barco con el rabo entre las piernas y se alejaban mientras los Barba Blanca vitoreaban la victoria. Luffy sonrió ampliamente, mostrando los dientes mientras estiraba sus brazos en el aire. Eso se sintió bien. Exclamó Luffy felizmente, dejando que sus brazos se estiraran un poco más de lo que se estiran los brazos de un humano normal. No es broma, siento que no he usado mi fuego en años. Ace estuvo de acuerdo, mirando su fuego bailar sobre las yemas de sus dedos.
Los miembros de la tripulación que no sabían sobre las habilidades de los hermanos observaron con asombro y conmoción cómo mostraban sus habilidades de lucha y sus frutas del diablo. Sois unos luchadores muy buenos. Les elogió vista desde donde estaba, no muy lejos. Sabo le sonrió. Gracias, como dijimos, hemos practicado mucho, dijo Sabo, ignorando la punzada de culpa al recordar contra quién habían practicado. Definitivamente pueden defenderse, eso es seguro, dijo Curiel, y los demás asintieron en señal de acuerdo. Luffy continuó sonriendo ante los elogios, disfrutando de los sentimientos que emanaban de los comandantes. Se dijeron algunas palabras más de elogio, junto con algunas preguntas sobre sus habilidades, antes de que sonara la campana del almuerzo y la tripulación comenzara a entrar para comer. Mientras todos se dirigían hacia el interior, se escuchó el sonido distintivo de alguien resbalándose y cayendo al suelo con un ruido sordo. La charla se calmó cuando todos se giraron para ver qué había sucedido. Los hermanos, que estaban en la parte de atrás de la multitud, vieron fácilmente que en una de las escaleras que bajaban de la cubierta superior, Marco había tropezado con algo y parecía estar furioso por ello. Todos observaron cómo el primer comandante miraba fijamente algo en el suelo antes de mirar hacia las puertas de la cocina por las que la multitud estaba entrando y saliendo a medias. Te juro que esto no volverá a suceder. Ven a quitar tus malditas cañas de pescar de estas escaleras o, ayúdame, no tendrás pelo para la cena. Todos observaron con asombro y diversión cómo el chef con copete irrumpía entre la multitud, con una mirada de pánico en su rostro mientras comenzaba a gritar disculpas. Lo siento, lo siento. Es solo que había que preparar el almuerzo, y luego ocurrió el ataque pirata, y luego Aruta me contó una extraña historia sobre ranas, y luego el almuerzo estuvo listo, y. Touch, realmente no me importa nada de eso, simplemente recoge tus malditos postes y guárdalos, tío. Todos comenzaron a reír, incluidos los hermanos, después de enterarse de lo que había sucedido, y todos regresaron a su tarea anterior de conseguir comida. A lo lejos, Sabo podía escuchar a Aruta maldiciendo en voz baja para sí mismo, y a algunos comandantes haciendo pucheros también, sin duda después de haber intentado que la apuesta de hacer que Touch olvidara sus bastones volviera a funcionar. Después de todo, había durado bastante la última vez que lo hicieron, pero luego Marco comenzó a darse cuenta y tuvieron que terminar la apuesta prematuramente. Sabo y Luffy sonrieron para sí mismos mientras se dirigían a sus asientos habituales. Touch, que había devuelto rápidamente sus cañas de pescar a su lugar correspondiente, se apresuró a regresar a la cocina y regresó con comida que rápidamente sirvió a los hermanos y a Barba Blanca con una sonrisa. El trío observaba todo con cariño en los ojos, todos pensando exactamente lo mismo. Aunque todo había ido lento, aunque no habían confiado en estos piratas en absoluto durante mucho tiempo, sabían que las cosas estaban cambiando. El cambio podía dar miedo, y lo había dado, todavía lo daba, pero estaban decididos a que este cambio llegara hasta el final, y hasta ahora sus expectativas habían sido superadas con creces. Habían pensado que la pasarían mucho más mal aquí con los piratas de Barba Blanca, pero se les demostraba constantemente que estaban equivocados. Con la forma en que iban las cosas ahora, los hermanos se sentirían cómodos con esta tripulación en poco tiempo. Pensaron que sería difícil para ellos en esta tripulación, pero si así sería cada día en el Moby Dick, entonces se las arreglarían bien. Miren esto. Dijo Luffy a sus hermanos. Sabo estaba sentado en la barandilla junto a Luffy mientras Ace estaba apoyado en la barandilla, decidiendo no fingir que estaba durmiendo hoy. Los dos miraron a Luffy, curiosos por saber qué podría estar haciendo. Habían terminado de desayunar y de hacer sus tareas, así que solo estaban matando el tiempo hasta que llegara el almuerzo o sucediera algo más entretenido. ¿Mirar qué? Preguntó Ace después de que Luffy no hiciera nada. Esto. Dijo Luffy, asintiendo con la cabeza hacia sus manos. Estaba entrelazando los dedos, pero Ace y Sabo no podían entender bien qué significaba eso. Sabo estaba a punto de cuestionarlo cuando, con la lengua asomando en señal de concentración, Luffy estiró los dedos, formando una estructura casi similar a una red con su cuerpo de goma. Eso es genial, dijo Sabo honestamente, viendo a Luffy estirar sus dedos antes de devolverlos a su tamaño habitual. ¿Crees que podría pescar con eso? Bromeó Ace, y Luffy parecía estar considerando seriamente intentarlo. La verdad es que probablemente podría, pero no lo intentemos ahora, por favor. Prefiero no tener que saltar y salvarte si te caes, dijo Sabo con un suspiro, sabiendo que, con su suerte, eso es exactamente lo que sucedería. Luffy hizo pucheros, pero no lo intentó, sino que se sentó en silencio una vez más con sus hermanos.
El tiempo pasó y los hermanos continuaron teniendo una conversación tranquila entre ellos, Luffy probando nuevas formas de estirar su cuerpo mientras Ace dejaba que su fuego bailara en la palma de su mano. Después de tanto tiempo sin que los dos pudieran usar sus poderes de frutas, se sintió increíble dejarse llevar, usar sus habilidades al aire libre. En medio de esto, Ace, que todavía estaba apoyado en la barandilla y mirando el océano, entrecerró los ojos ligeramente, mirando a lo lejos. ¿Nos estamos acercando a una isla? Preguntó Ace en voz alta, sabiendo que era una pregunta estúpida. Después de todo, podía ver la isla allí mismo, así que, por supuesto, se estaban acercando, pero sabía que Sabo y Luffy no podían verla, y sabía que los Barba Blanca probablemente ni siquiera podían verla todavía a través de sus telescopios, así que, en realidad, era una pregunta razonable. ¿Sí, por qué? Preguntó Izo, acercándose a Ace. El comandante no había estado tan lejos de los hermanos, así que cuando Ace hizo la pregunta, había estado lo suficientemente cerca como para oírla. Estoy bastante seguro de que eso es lo que veo allí, dijo Ace, asintiendo con la cabeza hacia la isla en la distancia. ¿En serio? ¿Cómo es? ¿Es grande? Vamos, Ace, cuéntamelo. Gritó Luffy alegremente, siempre queriendo conocer los detalles de las islas a las que se acercaban. Sí, no te preocupes Lu, te lo contaré, dijo Ace antes de lanzarse a una descripción detallada de la isla a la que se acercaban. Izo escuchó con curiosidad porque le fascinaba que alguien pudiera recibir un regalo tan increíble como el de Ace. Parecía algo que solo podía suceder gracias a una fruta del diablo, pero allí estaba él, la prueba viviente de que algo tan imposible como esto podía ser real. Por supuesto, no había sucedido milagrosamente, no había sucedido sin sacrificios, y eso era algo que Izo tenía que recordarse a sí mismo. Aunque todos los hermanos tenían dones asombrosos, se los habían dado a la fuerza y con dolor. Un graznido por encima de ellos les indicó que el encargado de las noticias había llegado, e Izo agitó la mano en el aire, comprándose un ejemplar del periódico. Algunos de sus hermanos de barco hicieron lo mismo, y todos ellos compraron también su propio ejemplar. Normalmente, Izo ojeaba las noticias y se tomaba todo lo que aparecía impreso con pinzas, porque los marines eran conocidos por controlar los medios para convertir todo en algo que los hiciera parecer justos y que hiciera que sus oponentes parecieran cobardes. Por supuesto, siempre existía la remota posibilidad de que hubiera algo bueno en el periódico, como recompensas actualizadas o informes sobre nuevos novatos, y ese parecía ser el caso de las noticias de hoy también, porque justo en la portada, en letras en negrita que llamaban su atención, había algo que le interesaba. ¿Ah, sí? Preguntó Izo, más para sí mismo, mientras hojeaba el artículo. Tanto su enojo como su asombro por la audacia de los marines hicieron que Izo se burlara desagradablemente cuando terminó de leer el artículo, apenas notando que Sabo lo miraba con curiosidad. ¿Pasa algo? Preguntó Sabo, llamando también la atención de Luffy y Ace detuvo su descripción de la isla mientras se giraba para mirar al comandante. Me parece más interesante, ¿eh? Dijo Marco mientras le entregaba su periódico a Barba Blanca, quien leyó el artículo con una ceja levantada. Ace frunció el ceño y también sintió curiosidad. ¿Qué pasa? Preguntó el mayor, deseando tener un periódico propio para leer. Míralo tú mismo, dijo Izo, entregándole su periódico a Sabo, quien solo necesitó mirar la portada para ver de qué estaban hablando. ¿Trío del infierno? Un informe del cuartel general de los marines en Marineford nos acaba de informar de que hay 3 nuevos villanos por ahí de los que todos deberíamos estar preocupados. Hace aproximadamente un mes, se produjo una fuga en la normalmente pacífica isla de Trinatari. Los informes indican que había un hospital psiquiátrico para niños delincuentes y violentos, así como para niños con trastornos mentales en la isla, que posteriormente fue destruido cuando 3 adolescentes de la instalación se fugaron, liberando a todos los niños que estaban retenidos en el interior. Según se informa, los 3 que destruyeron las instalaciones entraron en un ataque de ira, atacaron a quienes intentaban alimentarlos y salieron corriendo, atacando y derrotando a todos los guardias que se interpusieron en su camino, al mismo tiempo que liberaban a todos los demás niños. Es posible que hayas oído hablar de la caza que hacen los marines de niños con números tatuados en las muñecas, y estarías en lo cierto al suponer que esos mismos niños son los que han escapado. Si ves a un niño con un número en la muñeca, se recomienda que mantengas la distancia y llames a los marines que estén cerca para que puedan detenerlo de forma segura. Se sospecha que todos estos niños son muy peligrosos, así que no intentes ponerte en contacto con ellos si los ves.
Los tres que provocaron todo esto tienen los números 11.062, 11.085 y 11.097. Se informa que 11.062 tiene la capacidad de controlar el fuego y 11.097 tiene un cuerpo de goma, ambos debido a las frutas del diablo que poseen. Estos tres son los más peligrosos y, si los ven, se espera que se comuniquen con los marines de inmediato. Los marines agradecen a todos por su cooperación mientras hacen todo lo posible para resolver este problema y conseguir que los niños reciban la ayuda que necesitan desesperadamente. Si alguien tiene información sobre dónde podrían estar estos niños, especialmente el trío que causó esto, hay una recompensa disponible. Los marines realizarán redadas en todas las islas de los mares azules con la esperanza de encontrar y recuperar tantos niños como puedan, y esperan extender sus búsquedas a Grand Line y, con suerte, también al Nuevo Mundo. Esperamos que se haga justicia y que nadie resulte herido por estos niños peligrosos. Además de las palabras, había fotografías de las instalaciones destruidas, pero ninguna de las imágenes iba más allá del primer piso, por supuesto, porque ahí es donde todos habrían visto las celdas y los laboratorios. Por supuesto que esa es la historia que se les ocurriría a esos malditos marines, dijo Ace, mirando fijamente las palabras de la página. Él y Luffy estaban leyendo por encima del hombro de Sabo, los tres asombrados de cómo los marines habían logrado darle un giro a la historia que hacía que los hermanos quedaran mal y que los marines parecieran regalos del cielo, independientemente del hecho de que era casi completamente al revés. Parece que tendremos que ser aún más cautelosos en las islas ahora que todos conocen nuestros números y algunos de nuestros poderes, dijo Sabo con un suspiro, mirando hacia arriba y hacia donde sabía que la isla se estaba acercando. No puedo creer que les haya llevado más de un mes conseguir esto, murmuró Ace, sin siquiera mirar el papel. Probablemente pensaron que podrían traernos de regreso a todos antes de que alguien sospechara demasiado de sus búsquedas, dijo Sabo, hojeando el periódico un poco más antes de que algunas páginas se cayeran. La rupia las agarró rápidamente antes de que pudieran caer al agua. ¿Qué son eso?, preguntó Luffy con curiosidad, mirando por encima del hombro de Sabo en un intento de verlos mejor. Recompensas, dijo Ace con sencillez, reconociendo el papel por lo que era. Había 3 páginas, cada una con el número de uno de los hermanos, pero no había ninguna foto de ellos, solo su número, las palabras. Se busca. Solo con vida, y sus recompensas, que eran de 100 millones cada una. Se oyó un silbido cuando Hiru se acercó, también sosteniendo una pila de carteles similares. Esa es una recompensa inicial increíble, dijo, mientras algunos otros comandantes que estaban afuera asintieron en señal de acuerdo. Sí, parece que realmente los quieren de vuelta, no todos los días se ve una recompensa inicial tan alta. Incluso pusieron su estado como solo vivos, señaló Aruta. Ninguno de los otros niños que habían estado en las instalaciones tenía carteles, pero los hermanos lo atribuyeron tanto al hecho de que había tantos de ellos, como al hecho de que el resto de los niños no tenían la misma información sobre las instalaciones que los hermanos. Era de esperarse, dijo Sabo honestamente con un suspiro, devolviéndole los carteles y el periódico a Izo, quien volvió a leer el resto del periódico. Hubo rumores entre el resto de la tripulación que no conocían todo el pasado de los hermanos, algunos de ellos se preguntaban si lo que los marines escribieron sobre los hermanos era cierto, pero una vez que Barba Blanca y Marco escucharon estas dudas, todos los comandantes informaron a sus divisiones que lo que escribieron los periódicos era falso y que no había necesidad de preocuparse de que los hermanos se convirtieran en monstruos viciosos. Les descorazonaba un poco que, después de todo este tiempo de intentar sentirse cómodos aquí, los marines todavía estuvieran haciendo todo lo posible para evitar que los hermanos tuvieran algo parecido a una vida normal. Nunca podrían caminar por las islas sin el temor de que alguien viera su número siempre sobre sus cabezas. La gente siempre los vería como el trío del infierno que derrotó a numerosos guardias armados y eran una amenaza para la humanidad tal como la conocían. Los hermanos se enfadaron, eso seguro, pero ya no podían hacer nada al respecto. Les habían repartido sus cartas y ahora solo tenían que tener cuidado con cómo jugaban. Barra contra barra. La isla que Ace había visto hacía media hora estaba ahora lo suficientemente cerca de los piratas como para que se estuvieran preparando para desembarcar. Ace había ido a buscar sus pulseras mientras Sabo y Luffy se quedaban cerca de Marco mientras esperaban. Irían con el primer comandante a la isla como de costumbre, y ahora que todos en el planeta sabían de ellos, estaban un poco más tensos de lo habitual, el miedo de que alguien viera su número alimentaba sus ansiedades. Aquí.
La simple palabra de Ace captó la atención de todos mientras el mayor les lanzaba a Sabo y Luffy sus pulseras, la suya ya alrededor de su muñeca, cubriendo perfectamente el temido número. Sabo le agradeció, se puso la suya, comprobando 2 veces que cubriera su número, antes de comprobar 3 veces que la de Luffy también cubriera su número. Poco después se oyó la voz retumbante de Barba Blanca. El capitán daba instrucciones a algunas de las divisiones sobre las cosas que debían conseguir y les decía a los demás que eran libres de explorar y divertirse. Cuando terminó, los hermanos y Marco estaban a punto de irse cuando Tatch corrió hacia ellos. «Hola, chicos», dijo Tatch alegremente, sonriendo mientras se dirigía hacia ellos. «Hola Tatch», respondió Luffy alegremente, saludando al chef. «Hola Tatch, ¿qué pasa?», preguntó Sabo, preguntándose qué quería el hombre. «Oh, bueno, me preguntaba si podría ir con ustedes. La reposición que normalmente hago fue transferida a un grupo diferente en mi división, así que soy libre de deambular, y pensé que sería más divertido pasar el rato con ustedes, incluso si tienen pantalones viejos gruñones con ustedes», dijo Tatch, burlándose del comandante de la primera división, lo que rápidamente le valió una mirada fulminante. Los hermanos sonrieron, Ace y Luffy se rieron ante el comentario, mientras que Sabo asintió. «Claro, pero vamos a echar un vistazo», dijo Sabo, sabiendo que a la mayoría no le parecía tan emocionante. Por mucho que los hermanos quisieran lanzarse a la aventura, también sabían que no podían correr ese riesgo, no cuando esa mañana se habían dado a conocer noticias sobre ellos. «Me parece bien», dijo Tatch alegremente, mientras los guiaba hacia la salida del barco. Marco puso los ojos en blanco y murmuró algo sobre los chefs molestos. Esto solo hizo que los hermanos sonrieran más mientras seguían al hombre. Tatch era alguien en quien, desde hacía tiempo, sabían que podían confiar. Había hecho mucho por ayudarlos, incluso ayudándolos a escapar, por lo que no les sorprendió que se sintieran tan cómodos con él. Luffy observó al feliz chef caminar frente a ellos, hablándoles sobre sus experiencias anteriores en esta isla, y Luffy pudo sentir las mismas emociones felices que Tatch siempre exudaba. Luffy nunca había sentido que el hombre se enojara con ellos, ni una sola vez había sentido sentimientos maliciosos hacia el chef, cada vez que Luffy lo veía, siempre estaba sonriendo, alegre. Tatch había sido una de las primeras personas que había visto después de escapar de las instalaciones. Tatch fue quien calmó a Luffy, el primero en hacer y cumplir una promesa. Tatch se aseguró de que estuvieran a salvo en Sabaody, y también les preparó una comida increíble. Confiar en él era casi tan fácil para Luffy como comer, así que mientras continuaban caminando por el sendero hacia el pueblo, Luffy no tuvo ningún problema en seguir de cerca a Tatch, escuchando cada una de sus palabras. Ace y Sabo sentían lo mismo mientras caminaban junto a Luffy, sin siquiera molestarse en vigilar al chef mientras caminaban. Marco y Tatch eran personas que los hermanos sabían que no intentarían lastimarlos. Habían demostrado una y otra vez que ayudarían a los hermanos en lugar de dejar que se lastimaran o los atraparan. El paseo por el pueblo fue placentero, y a pesar de que hace solo media hora los hermanos se enteraron de que el mundo entero los buscaba, estaban relativamente en paz. Sabían que podían manejar sus propios problemas, solo que era una ventaja adicional que ahora estuvieran con Tatch y Marco, quienes sabían que eran mucho más fuertes que ellos. Sin embargo, eso no significa que fueran menos cautelosos de lo habitual. En todo caso, gracias al periódico, fueron más cautelosos. El paseo por los escaparates se hizo con calma, como en todas las islas, e incluso entraron en algunas tiendas cuando Tatch vio algo interesante. En un momento dado, pasaron por una tienda de armas y Tatch los hizo pasar, mencionando algo sobre el cumpleaños de un miembro de la tripulación mientras desaparecía detrás de los estantes en busca de lo que fuera que estuviera buscando. «Oh, Ace, Sabo, miren eso», dijo Luffy con entusiasmo, agarrando las manos de sus hermanos y tirándolos hacia una exhibición de espadas. Marco caminaba perezosamente detrás de ellos, mirando la espada que Luffy estaba señalando. «Es todo brillante. Y también tiene joyas», dijo Luffy con asombro, mirando la espada particularmente brillante. El chico tenía razón, la espada estaba cubierta de joyas brillantes a lo largo de su empuñadura, luciendo como si fuera incómoda incluso de sostener. Ace levantó una ceja al ver el arma. «¿Quién querría una espada como esa?», preguntó Ace, Sabo y Marco, encontrándose de acuerdo con el usuario de fuego. «Porque se ve genial. Es una lástima que no sepa usar una espada», dijo Luffy un poco decepcionado por no tener una razón para usar la espada. Sabo se rió entre dientes y colocó una mano sobre el hombro de Luffy. «Creo que es bueno para todos que no sepas cómo hacerlo.
Estoy seguro de que te meterías en muchos más problemas si lo supieras, dijo Sabo, él y Ace temblando ante la idea de Luffy con una espada. Luffy hizo puchero solo por un segundo más antes de pasar a otra maza de aspecto aún más interesante, arrastrando al grupo con ellos. Touch finalmente había encontrado lo que estaba buscando, pagó por ello y se unió al grupo mientras Luffy examinaba un bastón Bo con intrincados tallados en él. Ace estaba de pie junto a él, mirando un juego de dagas, y Sabo estaba un poco alejado, mirando las alabardas que estaban alineadas en la pared. Marco estaba de pie con Luffy, notando que el chico tenía una tendencia a irse sin decir palabra y decidió que era mejor si se quedaba cerca de él. Muy bien, ya lo tengo, anunció Touch, levantando una bolsa con algo dentro. Los hermanos asintieron y se dispusieron a unirse a Touch mientras salían de la tienda, pero mientras lo hacían, la mirada de Sabo captó algo que estaba en un rincón. Espera, dijo Sabo, dirigiéndose ya hacia el arma que había llamado su atención. Ace y Luffy observaban con curiosidad, siguiendo a la rubia, mientras que Touch y Marco decidieron esperar junto a la puerta. Cuando los hermanos vieron lo que había llamado la atención de Sabo, sonrieron. ¿Vas a conseguirlo?, preguntó Ace, examinando el acero brillante. Sabo inclinó la cabeza mientras pensaba. Creo que sí. Después de todo, no tengo los poderes monstruosos de Luffy y tú, bromeó Sabo, sabiendo que, de los tres, a Sabo se le habían otorgado habilidades significativamente menos letales en comparación con sus hermanos. Luffy rió entre dientes mientras Ace sonreía. Sabo agarró el arma y fue al mostrador a apagarla, sus hermanos lo siguieron una vez más mientras charlaban entre ellos. Una vez comprada, Sabo regresó con Marco y Touch, sonriendo. ¿Una pipa, y hoy?, preguntó Marco con curiosidad, mirando el arma que estaba atada a la espalda de Sabo gracias a otra compra que había hecho el rubio. Sí. Solíamos pelear con ellos cuando éramos más jóvenes. Ha pasado un tiempo, pero después de un poco de práctica estoy bastante seguro de que podré pelear con ellos nuevamente, dijo Sabo, quitándose el arma de la espalda y arrojándola entre sus manos, ajustándose a su peso. No había sostenido una pipa en mucho tiempo, y sostener una ahora era, sin duda, un poco nostálgico. Eso es genial, no creo haber visto nunca a alguien pelear con una tubería antes, dijo Touch con una sonrisa mientras el grupo salía de la tienda. Quizás podamos entrenar más tarde, cantó Luffy alegremente, recordando su antigua tradición de entrenar 100 veces al día. Eso sería divertido, asintió Ace. Sabo también asintió con la cabeza mientras el grupo continuaba su camino de regreso al Mobi. Mientras caminaban, tuvieron una pequeña conversación, hasta que finalmente regresaron a la nave y tomaron caminos separados, Touch a su habitación, Marco a Barba Blanca y los hermanos también regresaron a su habitación. Aunque el mundo entero los perseguía, tenían la sensación de que todo estaría bien mientras estuvieran con los Barba Blanca. Los hermanos terminaron entrenando antes de que terminara el día. Fueron solo unas pocas rondas, nada parecido a lo que solían hacer, pero fue suficiente para que pusieran a punto sus habilidades. Sabo estaba un poco oxidado con la barra al principio, lo cual era de esperar, pero después de unas pocas rondas era tan bueno, si no mejor, que antes. Ah. Maldita sea, esa pipa tuya duele. Se quejó Ace mientras se frotaba la cabeza con el ceño fruncido. Lo siento, grandullón. Si hubiera sabido que llorarías tanto, me habría limitado a luchar contra Luffy, dijo Sabo poniendo los ojos en blanco, agachándose para esquivar una de las patadas de Luffy e inmediatamente golpeando con su tubo la espalda de Luffy, tirando al más joven al suelo. Esa es otra victoria para mí, Lu, señaló Sabo antes de que Ace pudiera decir algo. ¡Ay! Otra vez. Luffy hizo pucheros mientras se levantaba de golpe, listo para irse. Decidido a complacerlo, Sabo se agachó de nuevo con una sonrisa. Luffy aplaudió al ver esto. No soy un bebé, murmuró Ace en voz baja para sí mismo, sabiendo que Sabo y Luffy estaban demasiado concentrados en su pelea como para prestarle más atención. Resoplando, Ace se cruzó de brazos y se apoyó contra un árbol, observando a sus hermanos. Luffy fue tan rápido y ágil como siempre, agachándose bajo la pipa de Sabo y dando volteretas en el aire sin problema. El rubio, sin embargo, era aún más fuerte e inteligente que Luffy, y cuando su hermano todavía estaba dando volteretas en el aire, enganchó su pipa en el costado de Luffy, arrojándolo de vuelta al suelo y terminando otro combate en tiempo récord. ¡Otra vez!, gritó Luffy. Tanto Ace como Sabo sonrieron ante la palabra. Cuando los hermanos finalmente terminaron de entrenarse entre ellos, Sabo y Ace pelearon unas cuantas veces más antes de terminar con una gran batalla campal. Ya casi era de noche.
Los hermanos holgazanearon el resto de la noche antes de dirigirse al móvil y acostarse. Claro, el periódico sobre ellos era un poco molesto y exasperante, pero no era nada a lo que no estuvieran acostumbrados a esa altura. Sus vidas siempre habían estado controladas por otros desde el día en que nacieron, entonces, ¿por qué sería diferente ahora? Cuando el sol empezó a salir y se empezó a preparar el desayuno del día siguiente, los hermanos se despertaron sintiéndose mucho más optimistas de lo que habían estado en mucho tiempo. Claro, hasta ahora les habían dado una vida bastante mala, pero dependía de ellos mejorar sus vidas de ahora en adelante. No iban a permitir que nadie los controlara por más tiempo. Desayuno, dijo Sabo con un bostezo y un estiramiento mientras se obligaba a salir de la cama. Ace y Luffy lo siguieron sin quejarse, los dos también se estiraron. Después de hacerse los tatuajes, Ace no llevaba camiseta, y hoy no era diferente. Luffy llevaba un chaleco que dejó abierto para mostrar el tatuaje, y Sabo también llevaba más camisetas sin mangas. Sabía que, una vez que su tatuaje se hubiera curado lo suficiente, volvería a usar mangas largas. Era lo que estaba acostumbrado, con lo que se sentía cómodo. Además, no era muy partidario de mostrar todas las cicatrices de sus brazos, ya que solo le recordaban todo lo que había sucedido. Milímetros, ¿crees que Touch volvió a hacer muffins? Preguntó Luffy, olfateando perezosamente el aire en busca de algún indicio del olor. No sé, vamos a averiguarlo, murmuró Ace, bostezando de nuevo mientras se aseguraban de que estaban lo suficientemente despiertos para salir de la habitación, ya que no querían que sus sentidos se vieran abrumados. Cuando se dieron cuenta de que estaban despiertos, salieron de la habitación. Luffy comenzó a hablar sobre toda la comida que podía oler, una de ellas eran los muffins. Me gustan mucho los de chocolate. Ah, pero también están los de arándanos, esos también son muy buenos. Dijo Luffy alegremente, de buen humor esa mañana. ¿Y los de nueces y plátano? Preguntó Sabo con una sonrisa, sabiendo ya la respuesta. Oh. Esos también. Dijo Luffy mientras miraba a Sabo con una sonrisa. O los muffins de nueces y arándanos, añadió Ace, lo que hizo que Luffy girara la cabeza para mirarlo ahora, todavía sonriendo. Sí. Son todos buenísimos. Dijo Luffy, mientras se le empezaba a acumular la baba. Ace y Sabo se rieron al verlos mientras entraban en la cocina. Todos los olores golpearon a los dos hermanos mayores a la vez e hicieron que sus bocas comenzaran a babear, la idea y el olor de la comida hacían gruñir sus estómagos. Buenos días a los dos, saludó Izo mientras se sentaban en la mesa habitual. Sabo y Luffy le devolvieron la sonrisa mientras Ace optó por asentir en dirección a Izo, manteniendo su mirada habitual fuera de su rostro por el momento. Buenos días, Izo, ¿cómo estás esta mañana? Preguntó Sabo mientras unas cuantas personas más entraban en la habitación, todas luciendo aturdidas y hambrientas. Estoy bien, gracias por preguntar. Supongo que los tres se dirigirán a la isla nuevamente hoy, dijo Izo con una sonrisa, asintiendo con la cabeza hacia sus muñecas que llevaban la banda que había hecho para ellos. Sí, estábamos planeando irnos después de terminar con nuestras tareas del día, dijo Sabo, al notar que Touch salía de la cocina con la comida. La mayoría de los comandantes seguían ausentes, incluso el propio capitán, pero eso no era inusual. Los hermanos habían llegado un poco antes de lo habitual. ¿Te importa si me uno? No he salido todavía, estaba planeando hacerlo más tarde, dijo Izo, volviéndose hacia su propia comida que tenía frente a él mientras Luffy y Ace comenzaban a comer. Sí, puedes venir. Dijo Luffy felizmente, sonriéndole ampliamente al hombre. Había tenido la intención de pasar el rato con el travesti, queriendo saber si era alguien en quien podían confiar como Barba Blanca, Marco y Touch. Ace y Sabo miraron a Luffy antes de encogerse de hombros, asumiendo que su hermano sabía lo que estaba haciendo. Izo pareció ligeramente sorprendido antes de sonreír también. En ese caso, no puedo esperar. Los veo a los tres entonces, dijo, terminando su comida que casi había terminado cuando los hermanos llegaron allí. Se despidieron y los hermanos continuaron comiendo en paz. El resto de los comandantes y Barba Blanca se dirigieron lentamente a la cocina durante su comida. Tuvieron una pequeña conversación con ellos, Marco dijo que se uniría a ellos nuevamente hoy mientras Touch se lamentaba por el hecho de que no podría hacerlo. La mañana pasó rápidamente mientras los hermanos terminaron su comida y continuaron con sus tareas, terminándolas en un tiempo récord. ¿Podemos ir a la isla ahora? Preguntó Luffy emocionado, rebotando en el lugar mientras miraba a Sabo. Podemos, primero tenemos que ir a buscar a Izo y Marco, dijo Sabo, alborotando el cabello de Luffy. Sí. Izo, Marco, vamos.
gritó Luffy. Algunos de los tripulantes se giraron para mirar al más joven con sonrisas, divertidos por la emoción de los chicos. Ace y Sabo negaron con la cabeza, pero siguieron a Luffy, quien usó su nariz para encontrar a los dos comandantes, y los encontró en la cubierta superior hablando entre ellos. Hizo, Marco, estamos listos para ir a la isla ahora. Dijo Luffy, ganándose las sonrisas de los comandantes mientras asentían. Entonces deberíamos irnos, ¿eh? Preguntó Izo. Sí, vamos. Gritó Luffy, liderando el camino fuera del barco. Parece que hoy está de buen humor, comentó Marco mientras todos seguían a Luffy fuera del móvil. Lo es. Supongo que durmió bien anoche, dijo Sabo encogiéndose de hombros, sin saber muy bien qué estaba influyendo en el buen humor de Luffy. Sin embargo, pensándolo bien, los tres hermanos parecían estar de mejor humor que de costumbre. Sin embargo, Sabo no iba a cuestionarlo demasiado, porque había pasado un tiempo desde que el trío había podido disfrutar de un día. Sería un cambio agradable y bienvenido. Si no nos damos prisa, Luffy causará algún tipo de problema, dijo Ace por experiencia mientras observaba el sombrero de paja abriéndose paso entre la multitud que se formaba en las calles del pueblo. Sabo suspiró, pero aún tenía una sonrisa mientras todos aceleraban el paso para alcanzar al más joven. Solo les tomó unos segundos alcanzarlo, pero cuando lo hicieron vieron que Luffy se había detenido y estaba mirando algo con el ceño ligeramente fruncido. ¿Luffy? Preguntó Ace, mirando hacia donde estaba mirando Luffy. Ni siquiera había tenido la oportunidad de girar la cabeza por completo cuando Luffy se alejó caminando hacia lo que fuera que fuera. Luffy, espera. Gritó Sabo mientras extendía la mano para intentar agarrar el hombro de su hermano, pero fallaba por solo unos centímetros. Sabo había notado la mirada de Luffy, y lentamente se estaba convirtiendo en una mueca cada vez más ceñuda, una que sabía que su hermano solo usaba cuando iba a pelear con alguien que no le agradaba. ¿Qué está pasando? Preguntó Izo, mirando a su alrededor mientras alcanzaban a los hermanos, habiéndose quedado atrapados en la multitud que los rodeaba. Luffy solo es Luffy, dijo Sabo con un suspiro y sacudiendo la cabeza mientras él y Ace se abrían paso entre la multitud y perseguían a su hermano. A ninguno de ellos le gustaban las multitudes, y si no fuera por el hecho de que estaban más concentrados en Luffy, probablemente estarían más nerviosos en este momento. Tal como estaban las cosas, se abrieron paso fácilmente y pronto salieron de allí y se pararon frente a todos, viendo lo que estaba sucediendo. Marco e Izo también se abrieron paso, deteniéndose también para mirar. Una mujer estaba sentada de rodillas, recogiendo flores caídas del suelo. Frente a ella había tres hombres corpulentos que tenían el ceño fruncido, pero su atención no estaba en la mujer, sino en Luffy, que los miraba con enojo. Ah, sí, ¿qué vas a hacer al respecto, mocoso? Preguntó el hombre más cercano a Luffy. Sabo y Ace fruncieron el ceño al darse cuenta de que ahora había una amenaza, pero no hicieron nada más que observar a Luffy con atención. Si intentaban algo, saltarían, pero por ahora, solo observarían. Izo y Marco parecían cautelosos, ambos miraban a Ace y Sabo como si se preguntaran si iban a hacer algo. Cuando ninguno de los hermanos se movió, los dos comandantes decidieron que también esperarían, se dieron la vuelta y observaron a Luffy con atención. Oye, ¿no es esa la marca de Barba Blanca? Preguntó uno de los chicos, señalando el pecho de Luffy, donde se encontraba la marca con orgullo. El hombre más cercano a Luffy se burló. Sí, claro. ¿Por qué un mocoso como él estaría en la tripulación de Barba Blanca? No lo sé, hombre. No creo que debamos meternos con él, bueno, menos mal que nadie te lo pidió. El mocoso quiere pelea, la tendrá, dijo el que parecía ser el líder, levantando el puño en preparación. Marco e Izo se tensaron, y Sabo notó que la mano de Izo se movía hacia su arma y los brazos de Marcos brillaban de un azul tenue, prácticamente ansiosos por transformarse en las brillantes llamas azules que Sabo recordaba haber visto. Sabo se sintió feliz de que los dos estuvieran listos para ayudar a su hermano, pero el rubio podía ver que Luffy no tendría ningún problema con los hombres. Dos de ellos ya estaban aterrorizados solo por la marca de Barba Blanca y el que realmente quería pelear parecía que solo sería un pequeño desafío para él. No parecía tener armas, pero era mejor ser cauteloso. El puño se movió hacia adelante en un intento de golpear a Luffy, pero en un instante, Luffy había desaparecido. Todos, excepto Ace y Sabo, lo observaron confundidos, todos se preguntaban dónde había ido, pero en un instante, reapareció detrás del líder, con su propio puño detrás de él. Pistola de chorro de chicle chicle.
anunció Luffy. El líder se giró para mirar a Luffy justo a tiempo para que el puño lo golpeara de lleno en la cara, enviándolo a estrellarse contra el suelo, inconsciente. Los otros dos solo miraron con los ojos muy abiertos antes de darse la vuelta y correr. Sabo suspiró, pero sonrió mientras negaba con la cabeza y se acercó a la mujer que había logrado recoger el resto de las flores del suelo antes de que comenzara la pelea. Para empezar, no fue una pelea muy dura. ¿Está bien, señora?, preguntó Sabo, mientras Marco e Izo también se acercaban, mientras Ace se acercaba a Luffy. Hombre Lu, le has causado un gran daño, dijo Ace con un silbido, inclinándose para ver mejor la huella del puño en la mejilla del hombre. Estaba siendo malo. No me gusta la gente mala, murmuró Luffy, mirando al hombre con el ceño fruncido durante un minuto antes de volverse hacia la mujer y sonreír. ¿Está bien, señorita?, preguntó Luffy, dejando a Ace preguntándose por los repentinos cambios de humor de sus hermanos. Al darse cuenta de que nunca entendería a Luffy, Ace se encogió de hombros y se acercó a la mujer que estaba con Luffy mientras la multitud que los rodeaba comenzaba a dispersarse. Oh, sí, gracias, dijo, levantándose rápidamente y sacudiéndose el polvo del vestido, apartándose un mechón de cabello de la cara. Entonces, ¿de qué se trataba todo eso?, preguntó Ace, mientras todos se preguntaban lo mismo. Algunos tipos estaban siendo malos, así que los detuve, respondió Luffy con naturalidad, aunque no hizo nada para informar al grupo. La mujer sonrió ante las palabras antes de explicar más. Estaba de camino a mi tienda cuando llegaron esos tres. Querían mi dinero, pero el caso es que no tengo mucho dinero, así que se enojaron, dijo con un suspiro, mientras acomodaba las flores que sostenía en su brazo. Y luego les di una paliza, repitió Luffy con sencillez, cruzándose de brazos y sonriendo orgullosa. La mujer se rió mientras los demás negaban con la cabeza. Lo hiciste. Gracias de nuevo por eso. Aunque tengo que preguntar, ¿cuándo llegaron los piratas de Barba Blanca? Normalmente esos matones se mantienen alejados cuando vienes a la ciudad, dijo la mujer, levantando una ceja mientras miraba al matón caído. Llegamos ayer, dijo Izo antes de que Luffy pudiera dar respuestas más vagas. Qué extraño, pensé que se habrían dado cuenta, dijo con una mirada pensativa, pero se encogió de hombros y volvió a sonreír. Bueno, ¿les gustaría venir conmigo a mi tienda? No puedo ofrecerles mucho, pero tenemos algunos dulces muy buenos en existencia, dijo la mujer. La sonrisa de Luffy se iluminó ante la mención de los dulces. Sí. ¿Podemos irnos? Por favor. Luffy suplicó a los demás que observaban con expresiones divertidas. Está bien, Luffy, pero solo unos pocos trozos, puedes ponerte hiperactivo si comes demasiado, dijo Sabo, a lo que Luffy accedió fácilmente, aplaudiendo. Bueno, en ese caso, vamos. No está tan lejos, solo un par de minutos, dijo la mujer mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar, seguida por el grupo. Oh, disculpan mis malos modales, me llamo Winnie, dijo Winnie mientras caminaban, presentándose. Soy Sabo, y este es mi hermano Ace y nuestro hermano menor Luffy, dijo Sabo, señalando a cada uno de ellos mientras lo hacía. Soy Marco, hola. Y yo soy Izo, dijeron los comandantes y Winnie asintió. Todavía me sorprende un poco caminar con los infames comandantes de los piratas de Barba Blanca, admitió Winnie, todos sonriendo ante sus palabras. Honestamente, tampoco esperábamos que ocurrieran los eventos de hoy, admitió Izo, mirando a Luffy, quien no mostraba señales del ceño fruncido que tenía anteriormente, solo una mirada feliz y despreocupada en su rostro ahora. Cuando Luffy está involucrado, nada sale como uno espera, dijo Ace y Luffy volvió a sonreír como si fuera algo de lo que estar orgulloso. Tendremos que tenerlo en cuenta, dijo Marco con una sonrisa. Supongo que ustedes tres no han sido parte de la tripulación por mucho tiempo, ¿verdad? Al menos, no he visto nada sobre ustedes tres, dijo Winnie, sin saberlo, habiendo leído sobre ellos en el periódico ayer. Después de todo, todos habían leído sobre el trío del infierno y muchos estaban, comprensiblemente, asustados por los misteriosos niños. Tienes razón, nos unimos hace aproximadamente un mes, dijo Sabo. ¿Ah, sí? Debo decir que es sorprendente que ustedes tres sean tan jóvenes, respondió Winnie, aunque no había nada de condescendencia en su voz, solo curiosidad genuina por cómo tres jóvenes adolescentes habían logrado unirse a la tripulación más fuerte del mundo. La verdad es que también estamos un poco sorprendidos, dijo Sabo, porque nunca en sus sueños más locos había pensado que así sería su vida. Luffy y Ace parecían compartir los mismos pensamientos que él, ya que ambos asintieron con la cabeza.
Después de eso, todo quedó en silencio, pero pronto se dirigieron a una tienda que tenía piruletas y caramelos en el escaparate. Ya estamos aquí, anunció Winnie, abriendo la puerta y entrando, seguida de cerca por el grupo. Se acercó al mostrador y dejó las flores. Voy a buscar un jarrón para esto, pero, por favor, sigue adelante y busca lo que quieras, dijo Winnie mientras caminaba hacia una habitación trasera, dejando a los piratas en la entrada. Sí. Dulces. Luffy vitoreó, corriendo entre los estantes para mirar las muchas opciones. Espera, Luffy, no rompas nada, gritó Ace mientras lo seguía. Sabo suspiró, pero antes de que pudiera seguirlo, Izo habló y lo detuvo. Tengo que decir que Luffy está lleno de sorpresas, dijo el travesti mientras miraba a su alrededor, recogiendo algunos dulces que parecían interesantes y mirándolos antes de devolverlos. Eso es quedarse corto, le murmuró Sabo mientras se alejaba, haciendo una mueca de dolor porque estaba seguro de haber oído un estruendo. Izo y Marco lo vieron alejarse con una sonrisa. Era fácil ver que los hermanos estaban mucho más cómodos con ellos de lo que habían estado cuando llegaron por primera vez a la nave. Había llevado mucho tiempo y todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero era agradable saber que los hermanos no se estaban obligando a ocultarles tanto, que finalmente estaban comenzando a confiar en ellos. Es por eso que tienes que esperarnos, Luffy. La voz de Sabo se pudo escuchar desde un estante mientras los dos comandantes se acercaban, viendo a Ace y Sabo en el suelo, recogiendo caramelos envueltos y colocándolos nuevamente en el estante mientras Luffy observaba tímidamente, frotando la parte posterior de su cabeza. Lo siento. Se disculpó, riendo un poco antes de que algo llamara su atención y se fuera nuevamente. Luffy. Gritaron Ace y Sabo, recogiendo los dulces lo más rápido que pudieron antes de correr tras él nuevamente, los comandantes siguiéndolos lentamente mientras reían. Lamento haberlos hecho esperar. ¿Encontraron algo que les gustaría? La voz de Winnie atrajo la atención de todos se giraron para ver a la mujer que salía de la trastienda con un jarrón en la mano, se dirigía al mostrador y colocaba las flores que tenía en él. Sí. Tengo todo esto, dijo Luffy, corriendo hacia el mostrador con los brazos llenos de dulces. Ace y Sabo lo persiguieron hasta el mostrador y recuperaron el aliento. ¿Cuánto? Preguntó Sabo, poniéndose de pie después de recuperar el aliento. Oh, no podría acusarlos, ustedes me salvaron después de todo. Considérelo mi agradecimiento, dijo Winnie con una sonrisa. Luffy inclinó la cabeza y pensó en ello por un segundo. Está bien, pero entonces pagaremos por estos, dijo Luffy, señalando la mayoría de los dulces que tenía en sus brazos. ¿Qué? Pero, porque estos no son para nosotros, son regalos. Así que podemos pagarlos, decidió Luffy. Sabo ya sacaba el dinero y se lo entregaba a Winnie, que parecía un poco nerviosa. No podría, está bien, de verdad, como dijo Luffy, pagaremos por los que no sean para nosotros. No nos importa, dijo Sabo, dejando el dinero en el mostrador, mientras los tres hermanos se giraban para irse con los comandantes. Bueno, gracias. Fue un placer conocerlos a todos, los llamó Winnie. Luffy se volvió hacia ella, caminando hacia atrás mientras saludaba con la mano. Hasta luego, Winnie, gritó Luffy. Una vez que el grupo salió de la tienda, Luffy se volvió para mirar a los comandantes que estaban observando todos los dulces que habían conseguido. Pensé que habías dicho que solo querías conseguir unas pocas piezas, dijo Izo con una ceja levantada. Para Luffy, sí. Sin embargo, él también quería regalarles algo a todos ustedes, dijo Sabo, y Luffy asintió mientras les sonreía y les entregaba a Izo y Marco una caja de chocolates variados. Estos son tuyos. Y este es de Touch, y aquel es de Barba Blanca, y aquel es de Jozu, y aquel es de Ruta, dijo Luffy, señalando las cajas que tenía en los brazos mientras nombraba a cada comandante. Los dos comandantes estaban un poco sorprendidos por los regalos. Gracias, y hoy, dijo Marco finalmente una vez que Luffy terminó de hablar, sonriendo agradecido mientras sostenía su caja. Normalmente no le gustaban los dulces, pero era bueno comerlos de vez en cuando. Gracias a ti también, Luffy, eso es muy considerado de tu parte, dijo Izo, sosteniendo cerca su propia caja. Es un agradecimiento por ayudarme a mí, a Sabo y a Ace. Vamos, tenemos que darles a todos lo suyo también. Luffy cantó alegremente, prácticamente saltando hacia el móvil. ¿Estamos seguros de que no está siendo influenciado?, preguntó Ace con una ceja levantada mientras observaba al alegre adolescente alejarse.
A menos que alguno de nosotros esté extrañamente feliz, no lo creo, dijo Sabo encogiéndose de hombros, y se dirigió a seguir a Luffy, quien prestaba poca o ninguna atención a su entorno, casi derribando una exhibición del puesto de alguien. Los dos comandantes se rieron de eso antes de seguirlos también, junto con Ace. El camino de regreso fue silencioso, excepto por algunas reprimendas de Sabo cuando le dijo a Luffy que tuviera más cuidado, pero por lo demás, fue un paseo agradable y tranquilo. Cuando llegaron al Moby, Luffy no perdió tiempo en correr a bordo, y Marco e Izo ya podían escucharlo gritar los nombres de los comandantes mientras repartía los dulces. Y Barba Blanca, esta es tuya. Dijo Luffy mientras tomaba una caja mucho más grande en comparación con las otras de las manos de Ace y se la tendía al gigante. Gurarara tilde. Gracias, Luffy, dijo Barba Blanca con una cálida sonrisa, tomando los chocolates y poniéndolos en su apoyabrazos. Luffy sonrió radiante, disfrutando del pulso de calidez que emanaba del capitán. Los hermanos no tuvieron muchos días buenos, pero cuando los tuvieron, se aseguraron de aprovecharlos al máximo. Ya era oficial. El universo los odia. O bien fue eso, o tuvieron muy mala suerte, pero viendo que salieron de la instalación, puede que ese no fuera el caso. Si bien ayer había sido un día bastante bueno, incluso fantástico, hoy no lo fue. Los hermanos ni siquiera habían dormido una hora entera cuando comenzaron a ser acosados por pesadillas a diestro y siniestro. Parecía que cada vez que cerraban los ojos, les esperaba una nueva tortura. Era casi como si estuvieran de nuevo en las instalaciones, donde se enfrentaban a nuevos infiernos todos los días. Los hermanos no habían dormido mucho. Como mucho, podrían haber dormido 3 horas, pero eso era discutible. Todos tenían los párpados pesados y hasta respirar les resultaba agotador, pero no querían correr el riesgo de volver a dormirse. Dormir significaba soñar, y soñar significaba tener pesadillas. Fue fácil para ellos darse cuenta de que hoy iba a ser uno de sus días malos, como lo habían llamado los piratas, y no iban a salir de su habitación. Sabo podía oír que preparaban el desayuno, podía oír cómo los piratas se daban cuenta poco a poco de que los hermanos no iban a aparecer, y luego podía oír a Tatch dirigiéndose hacia su habitación. Normalmente, cuando los hermanos tenían un mal día, el chef les dejaba comida fuera de la puerta, pero eso había sido antes de que el chef supiera cuánto comían y pudiera llevarlo todo en sus manos. Ahora, sin embargo, el chef necesitaba usar un carrito con ruedas para transportar las numerosas porciones que se sabía que comían los hermanos. El sonido hizo que Sabo se estremeciera mientras los recuerdos asaltaban su cerebro, y por un momento sintió como si estuviera de nuevo en la celda oscura y fría, acurrucándose más cerca de Ace para calentarse y escuchando mientras se acercaba el desayuno, la misma porquería de siempre. Pero luego volvió a la realidad. Alguien tocó a la puerta para avisarles que ya tenían la comida y luego Tatch se alejó sin decir palabra. La primera vez que esto había sucedido, el chef se quedó afuera de la habitación por un rato e intentó que respondieran, pero cuando se dio cuenta de que era inútil, se dio por vencido y, en cambio, solo tocó una vez antes de irse. Lo traeré yo, murmuró Ace en voz baja, con el cansancio reflejado en su voz mientras se deslizaba fuera de la cama y se arrastraba hacia la puerta, cada paso parecía como si estuviera arrastrando una bola y una cadena. Abrió la puerta y metió el carrito, cerrando rápidamente la puerta detrás de él y moviendo el carrito hacia la cama donde Sabo todavía estaba acostado y Luffy estaba acurrucado, con los ojos cerrados. Ninguno de los dos podía decir si estaba despierto o no, pero cuando la comida estuvo lo suficientemente cerca, abrió los ojos, respondiendo a su pregunta. El desayuno se consumió en silencio, los tres con el ceño fruncido mientras picoteaban lentamente su comida. La falta de sueño les hacía sentir como si no tuvieran hambre, pero sabían que debían comer, así que se obligaron a hacerlo, aunque la variedad de alimentos, normalmente sabrosos, les resultara seca y sosa. Cuando terminó, Ace devolvió el carrito a donde había estado afuera de la puerta, con los platos vacíos de comida, y luego regresó a la cama, se acostó y cerró los ojos. Durante el resto de la mañana, los hermanos pasaron por fases de sueño, de semidespiertos y de demasiado miedo para cerrar los ojos de nuevo hasta que el cansancio los obligó a hacerlo. Era un ciclo agotador que todos querían que terminara, pero que no iba a detenerse pronto. Llegó la hora del almuerzo y Sabo pudo escuchar a la tripulación preparándose para zarpar nuevamente, su tiempo en esa isla había terminado. A Sabo le descorazonaba que ni siquiera tuvieran energía para salir a cubierta y ver cómo la isla se alejaba lentamente, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Ninguno de ellos iba a abandonar la habitación, por mucho que quisieran hacerlo.
Sabo estaba tan cansado que no tenía ninguna duda de que corrían un gran riesgo de sufrir ataques de pánico. Sus mentes les jugarían una mala pasada y una mirada equivocada a la persona equivocada haría que los hermanos pensaran que habían visto una bata de médico en lugar de una camiseta blanca. Ninguno de ellos quería correr ese riesgo, tuvieran una energía para salir de la habitación. Dormir ya era bastante malo, no había razón para hacer que estar despierto fuera igual de malo. El silencio reinaba en la sala, junto con una gran tensión. Los hermanos eran personas muy activas, por lo que estar confinados en su habitación todo el día era agotador, lo que no hacía que todo fuera más fácil, pero ¿qué podían hacer al respecto? Ace intentaba dormir de nuevo, pero Sabo ya podía oír que el corazón y la respiración de su hermano empezaban a acelerarse, lo que indicaba que estaba teniendo una pesadilla. Estiró el brazo hacia un costado y golpeó al mayor en el pecho, despertándolo con un jadeo de sorpresa. Ace solo había dormido media hora, pero como de costumbre, no había sido un buen sueño. Malditas pesadillas, gruñó Ace enojado mientras se recostaba, con el ceño fruncido. Luffy yacía en silencio al otro lado de Ace, mirando al techo sin expresión alguna. Sus manos descansaban sobre su pecho y sus dedos se movían sin pensar. Cuando Ace habló, sus ojos se desviaron para mirarlo, pero fue un momento breve y en cuestión de segundos, volvió a mirar al techo. Barra contra barra. Los comandantes y el capitán estaban sentados en la cocina, hablando alegremente entre ellos. El resto de la tripulación estaba sentada a su alrededor, todos comiendo alegremente los diferentes desayunos que Tachi y su división habían preparado ese día. El desayuno había comenzado hacía apenas unos 10 o 15 minutos, por lo que era un poco extraño que los infames tres hermanos aún no hubieran llegado allí. ¿Alguien ha visto a Ace, Sabo y Luffy?, preguntó Blenheim mientras se sentaba a la mesa, con otro plato de comida consigo. No, pero normalmente ellos llegan antes que yo, dijo Aruta, mirando los espacios vacíos donde normalmente se sentaban los hermanos. ¿Tal vez se quedaron dormidos?, preguntó Rakuyo, pero incluso eso era un poco improbable. Después de todo lo que habían aprendido sobre los hermanos, sabían que era poco probable que lo hubieran hecho. Tenían tendencia a levantarse temprano y llegar a tiempo a las comidas. Sin embargo, era una posibilidad, ya que parecían estar más cómodos a su alrededor. Podría ser el caso, hijo. Esperemos y veremos, dijo Barba Blanca con una sonrisa reconfortante a los preocupados comandantes. Todos ellos se habían encariñado con los hermanos, por lo que no fue una sorpresa para el capitán que todos se preocuparan rápidamente cuando se trataba de ellos. A medida que avanzaba el desayuno, rápidamente se hizo evidente que los hermanos no iban a aparecer. ¿Crees que es uno de sus días malos?, preguntó Hiro. Nadie sabía realmente qué hacían los hermanos en días como ese, en los que se encerraban en su habitación y se negaban a salir, pero ya había sucedido varias veces. Lo más probable. Si no han aparecido antes de que termine el desayuno, entonces diría que es seguro asumirlo, ¿eh?, dijo Marco, con el ceño ligeramente fruncido mientras miraba hacia las puertas, esperando que apareciera el trío. ¿Un mal día? Pero si ayer tuvieron un día tan bueno, dijo Tachi con preocupación en su rostro. Era cierto, ayer había sido el día más feliz que la tripulación había visto a los hermanos desde que habían llegado al Moby. Los comandantes y el capitán habían estado particularmente felices, así como sorprendidos cuando regresaron con caramelos para todos ellos, pero todos los habían aceptado con gracia, tomándolo como una señal de que estaban tratando de abrirse más a ellos, de que les estaban agradando y confiando más en ellos. Es posible que así haya sido, pero ni siquiera sabemos qué causa estos días tan malos. Tal vez no haya tenido nada que ver con lo de ayer, dijo Izo con el ceño fruncido. Es cierto, pero ¿cuál sería la causa?, preguntó Vista. Después de eso, se hizo el silencio, ya que muchos no sabían qué respuesta podían dar a eso. No lo sabremos a menos que preguntemos, pero por ahora, sigamos con nuestro día y esperemos que los hermanos se sientan mejor mañana, dijo Barba Blanca, sabiendo que no había forma de cambiar la forma en que actuaban los hermanos. Aunque se estaban abriendo a ellos, todavía había mucho trabajo por hacer para que los hermanos se sintieran cómodos aquí en la tripulación. Parecía que el resto de los comandantes también lo habían entendido y el desayuno continuó en silencio. Después de un rato, comenzó una pequeña conversación, pero no fue tan efusiva como antes. Barba Blanca suspiró y miró hacia las puertas que Marco había mirado antes. Aunque los hermanos les habían contado todo sobre su pasado, todavía había muchas cosas que los piratas no sabían sobre ellos. Barra contra barra.
El resto del día transcurrió lentamente para los hermanos y pronto se desmayaron por el cansancio, afortunadamente sin tener más pesadillas. Cuando amaneció la mañana siguiente, se despertaron, todavía sintiéndose un poco aturdidos, pero mucho mejor que el día anterior. Se levantaron de la cama, mientras Sabo murmuraba que el desayuno estaba a punto de estar listo, y se despertaron lo suficiente para salir de su pequeña habitación y dirigirse a la cocina. Los tres hermanos todavía estaban visiblemente cansados, pero resistieron el impulso de volver a sus camas y se obligaron a seguir avanzando por el pasillo que ahora conocían prácticamente de memoria, hasta llegar a la cocina. Los tres caminaron en silencio, bostezando o estirándose de vez en cuando, y cuando llegaron a las puertas de la cocina, las abrieron de un empujón, y todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Casi todos sonrieron al verlos, y algunos los saludaron, a lo que ellos respondieron con sus propios saludos, dirigiéndose a su lugar habitual en la mesa del comandante. Una vez allí, recibieron las mismas reacciones, a las que respondieron de la misma manera. Es bueno verlos a los tres de nuevo. Fue extraño estar sin ustedes, dijo Jozu con sinceridad, habiendo notado todo el día anterior que algo se sentía extraño sin los hermanos. Es bueno verte también. Perdón por cualquier preocupación que hayamos podido causarte, dijo Sabo con una sonrisa educada, con una mirada cansada todavía en sus ojos mientras bostezaba de nuevo, tratando de sacudirse el sueño que todavía se aferraba desesperadamente a él. Su mente le gritaba que fuera a dormir más porque Kami sabía que no durmió lo suficiente ayer, pero silenció esa parte de su cerebro, concentrándose en quienes estaban frente a él en lugar de en lo cansado que todavía estaba. A su lado, Ace y Luffy no estaban mucho mejor que él. La cabeza de Luffy se movía, sus ojos se cerraban lentamente y se abrían aún más lentamente, y Ace, cuyos ojos normalmente se movían rápidamente para observar cada movimiento, dejaba que sus ojos revolotearan perezosamente de un lado a otro, sin registrar aún lo que estaba viendo. Sí, el día anterior había agotado definitivamente a los hermanos, más de lo habitual. Por lo general, habrían podido aparentar que estaban bien, que no les había afectado en absoluto el día anterior, pero hoy no tenían la energía para intentarlo. En cambio, dejaron que se notara el sueño, la lentitud. Solo les quedaba esperar que su confianza en estos piratas no fuera infundada. La sala se llenó rápidamente y los platos se llenaron con los diversos alimentos que se servían para el desayuno. Todos estaban en la cocina y los hermanos habían sido recibidos por el resto de los comandantes y Barba Blanca cuando llegaron. Todos comían y se escuchaban conversaciones bulliciosas que casi lastimaban los oídos de Sabo. El rubio, al igual que sus hermanos, no estaba completamente despierto, sus mentes todavía intentaban ponerse al día lentamente y, aunque su audición no era tan sensible como podría ser, todavía era más sensible de lo que normalmente sería en este punto. Debido a eso, las conversaciones fuertes y las risas de los piratas comenzaban a darle dolor de cabeza, pero las ignoró, sabiendo que los piratas no tenían idea de que algo lo estuviera afectando en primer lugar. Tenía la sensación de que a Luffy le estaba pasando lo mismo, el más pequeño arrugaba la nariz varias veces cada pocos minutos, algo que solía hacer cuando le dolía la nariz y no quería restregársela delante de todos o llamar la atención. Ace parecía estar bien, pero no había ninguna iluminación fuerte aquí que pudiera lastimar los ojos del mayor. Sabo tenía la sensación de que si salían, sería una historia diferente. ¿Están bien, chicos? La voz de Marco sacó a Sabo de sus pensamientos mientras se giraba para mirar al primer comandante, notando que todos los comandantes tenían los ojos puestos en ellos ahora, incluso Barba Blanca. Sabo forzó una pequeña sonrisa, ignorando aún más el creciente dolor de cabeza. Sí, es solo que me costó un poco despertarme del todo. Los sentidos agudizados están causando problemas, ¿sabes? Dijo Sabo, con toda la indiferencia que pudo, como si no fuera gran cosa. En realidad no lo era, era más bien molesto que otra cosa. ¿Necesitas algo? Preguntó Kingdeu, sin saber muy bien qué podía hacer para ayudar. Todos los hermanos negaron con la cabeza al mismo tiempo. Esperamos que estaremos bien al final del desayuno. Si no, iremos a relajarnos un poco, dijo Sabo, sabiendo que no había mucho que nadie pudiera hacer al respecto. A menos que todos hablaran en susurros y eliminaran todo lo que tuviera olor, tendrían que lidiar con eso. Ya lo han hecho antes, lo volverán a hacer. Si tú lo dices, dijo Aruta un poco vacilante, y los hermanos pudieron ver que quería hacer algo para ayudar. Oye, eso me recuerda, ¿qué hacen ustedes todo el día en sus días malos?
Preguntó Tapch, y aunque las palabras sonaban bruscas y parecían venir de la nada, los hermanos sabían que el hombre tenía curiosidad al respecto. Sabo lo había escuchado ayer y Luffy sentía las emociones del hombre. Acuéstate, intenta dormir, murmuró Ace encogiéndose de hombros, moviendo un poco de comida de un lado a otro en su plato. Se sentía extraño hablar de sus malos días con tanta naturalidad porque, para Ace y sus hermanos, esos días eran agotadores y a veces hasta dolorosos. Después de todo, tener que revivir tus peores recuerdos y ver cómo tu mente inventaba resultados horribles y retorcidos a partir de esos malos recuerdos no era una experiencia divertida. ¿Normalmente tenéis problemas para dormir? Preguntó Namur, genuinamente curioso y tal vez incluso preocupado por ellos. Los hermanos empezaban a sentirse un poco incómodos por el tema de estas preguntas, pero sabían que era algo que al menos debían intentar explicarles a los piratas. Normalmente no, pero si no dormimos lo suficiente no estamos de muy buen humor y es más fácil que nuestra mente nos juegue una mala pasada, lo que no sería divertido para nadie. Es más fácil para nosotros quedarnos en nuestra habitación, respondió Sabo, evitando el hecho de que, en realidad, no dormir lo suficiente era que los hermanos tenían pesadillas sin parar. Estaban tratando de ser más abiertos, sí, pero eso no era algo que ninguno de ellos estuviera dispuesto a compartir todavía. Sin embargo, la respuesta pareció apaciguar a los piratas porque todos se relajaron y sus sonrisas iluminaron sus rostros. Pensé que ustedes lo hicieron porque nosotros hicimos algo. Es un alivio saber que no fue así, dijo Rakuyo, y el resto de los comandantes asintieron. Sabo les sonrió y sacudió la cabeza. No hay de qué preocuparse, si fuera algo que ustedes hicieron estoy seguro que lo sabrían, dijo Sabo con sinceridad porque los hermanos no podrían ocultar el hecho de que algo que hicieron los afectó. Había sucedido antes, como cuando escucharon el nombre de Aruta. Con el fin de las preguntas llegó el fin de la conversación. Sabo había tenido razón al pensar que cuando terminaran de desayunar estarían bien, porque cuando los hermanos apartaron los platos que habían recogido, sus sentidos habían vuelto a la normalidad, o al menos, a lo que era normal para ellos, y salían de la cocina con una sonrisa en el rostro. Los tres hermanos se dirigieron a su lugar habitual en la barandilla y comenzaron a relajarse, asimilando todo lo que se habían perdido debido a los años que habían pasado atrapados en las instalaciones. El viento fresco en sus rostros, los sonidos de los pájaros volando y las olas golpeando los costados del barco, la sensación del cálido sol brillando sobre su piel, el olor del océano. Era refrescante, liberador incluso, para los hermanos. Era un recordatorio constante de que ya no estaban atrapados, de que no tenían que despertarse todos los días temiendo la próxima prueba que les harían. Ya no se verían obligados a realizar pruebas que les causaban dolor u otros síntomas horribles. Eran libres. Podían despertarse y salir de su habitación si querían, o podían acurrucarse más bajo sus mantas y dormir unas horas más. Podían ir a comer un desayuno abundante y delicioso y no preocuparse por si tendrían que volver a perderse el almuerzo. Podían sentarse en la barandilla y mirar las olas y no preocuparse por si los arrastraban para inyectarles drogas. Ya nadie controlaba sus vidas. Nadie más que ellos mismos. No todos los días podían ser buenos, pero los hermanos no iban a permitir que eso los detuviera. La oscuridad les resultaba sofocante. Hacía frío, estaba oscuro y el suelo debajo de él era duro y no le daba ninguna sensación de comodidad. Una rápida mirada alrededor le mostró lo mismo de siempre. Una pared oscura allá atrás, otra pared oscura a su derecha y, por supuesto, los barrotes que no mostraban nada más que oscuridad frente a él. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se había abierto la puerta de esa celda? ¿Desde la última vez que lo habían alimentado? ¿Desde la última vez que había visto a alguien? No lo sabía, pero la soledad era casi tan sofocante como la oscuridad. El sonido de pasos lo puso rígido de la sorpresa. Intentó levantarse y dirigirse hacia los barrotes, pero su cuerpo se sentía pesado y difícil de mover, como si tuviera pesas de 10 toneladas atadas a sus piernas. Se vio obligado a sentarse y esperar mientras los pasos se acercaban y una sombra aún más oscura comenzaba a aparecer fuera de su celda. Sin embargo, la cosa que se acercó no era nada humana. Su rostro parecía el de una persona, pero la boca estaba demasiado estirada para ser normal. Los labios estaban estirados hacia arriba en una sonrisa enfermiza, mostrando dientes afilados y dentados, y sus ojos parecían pequeños y brillantes en comparación, lo que solo se sumaba a la cualidad monstruosa de la cosa. Era alto, extremadamente alto. Estaba encorvado para no golpearse la cabeza contra el techo, y era delgado y larguirucho.
Sus brazos parecían anormalmente largos y sus piernas no parecían capaces de sostener adecuadamente a la criatura. No había pelo en ninguna parte del monstruo y su piel estaba casi demasiado tirante como si apenas hubiera suficiente para cubrirla por completo. Su brazo se estiró hacia los barrotes de la celda, mostrando sus dedos largos y desgarbados, y de repente, la puerta se abrió. La criatura ni siquiera necesitó entrar en la habitación. Simplemente estiró el brazo hacia adentro y lo levantó del suelo con facilidad, atrayéndolo hacia su cara. El calor y el olor del aliento de la criatura le revolvieron el estómago y se le erizaron todos los pelos de miedo mientras miraba fijamente los ojos rojos y brillantes de la criatura. Parecían estar allí sentados durante una eternidad, y con cada minuto que pasaba, cada segundo, sentía que se iba a desmayar de terror. Finalmente, la criatura se movió, su brazo se movió hacia un lugar que él no podía ver, antes de retraerse y mostrarle la aguja reluciente que sostenía. Un suave gemido se escapó cuando la criatura levantó la aguja hacia su brazo. El pinchazo cuando la aguja fue empujada en su piel lo hizo estremecerse, otro gemido, un poco más fuerte, se escapó cuando el líquido fue inyectado en él. Y luego le sacaron la aguja y se quedó mirando una vez más a los ojos del aterrador monstruo mientras lentamente sentía los efectos de ese líquido correr por su cuerpo. Era insoportable. Cada miembro, cada músculo, cada nervio, se sentía como si tuviera calambres. Rápidamente, los calambres comenzaron a sentirse como si fueran reemplazados por fuego, y cada parte de él gritaba por alivio. Cuando el ardor disminuyó, fue reemplazado por una picazón. Una picazón intensa, casi dolorosa, que quería aliviar desesperadamente, pero todavía estaba en las garras del monstruo, todavía mirándolo a los ojos. Esto continuó, y continuó, y continuó. Un ciclo interminable de dolor, desde calambres, ardor, a picazón, todo mientras miraba fijamente a los ojos brillantes del monstruo, la sonrisa solo se extendía más en su rostro. La oscuridad que los rodeaba comenzó a cubrirlos ahora, haciendo imposible ver el suelo. Comenzó a tragarlos, subiendo lentamente por las piernas y las manos de la criatura, y luego por su torso y brazos, y luego por sus hombros y cuello. Se lo tragó todo hasta que lo único que vio fueron los ojos del monstruo mirándolo fijamente y su sonrisa todavía extendiéndose antinaturalmente. Barra contra barra. Los piratas avanzaban con pereza. El tiempo era agradable, el mar estaba en calma y el desayuno estaba casi terminado. No había mucho que hacer a esa hora de la mañana. La mayoría hacía sus tareas después del desayuno o incluso del almuerzo, y los que estaban de guardia no habían visto nada que pudiera ser preocupante. Era una mañana normal y tranquila en el Moby Dick. Oye, Jozu, ¿crees que pasará algo divertido en la próxima isla? Preguntó Aruta, desplomado sobre la barandilla mientras observaba cómo el agua se movía junto a su barco. Jozu, que estaba de pie junto a Aruta, se encogió de hombros. No lo sé, hacía tiempo que no íbamos a esta isla. Estoy seguro de que hay algo que te resultará interesante, dijo Jozu. No era frecuente que los Barba Blanca fueran a islas tan cercanas al paraíso. Normalmente, tomarían una ruta más directa hacia el Nuevo Mundo, pero habían decidido quedarse al principio. Todavía faltaban un par de días para llegar a la isla, pero ya empezaba a entusiasmar a la tripulación. Eso espero. Siento que ha pasado un tiempo desde que tuvimos una aventura, dijo Aruta, saliendo de su encorvamiento y poniéndose un poco más erguido con un suspiro. ¿No llamarías a todo el calvario con los hermanos una aventura? Preguntó Jozu con una sonrisa burlona y una ceja levantada. Aruta puso los ojos en blanco, pero también sonrió. Por supuesto, pero ¿qué tal una buena pelea? Hacía tiempo que no teníamos una buena. Claro, estaban esos piratas, pero incluso entonces no eran un gran desafío, se quejó el comandante bajito, en comparación con Jozu. De todos modos, hablando de los hermanos, ¿dónde están? Preguntó Aruta mientras examinaba la cubierta con curiosidad en busca del trío. Normalmente se levantaban justo antes del desayuno, o incluso justo cuando comenzaba el desayuno. Jozu, que también examinaba la cubierta, se encogió de hombros. No lo sé. Probablemente todavía estén durmiendo. Estoy seguro de que aparecerán una vez que comience el desayuno, dijo justo cuando sonó la campana que indicaba la hora de comer y todos comenzaron a dirigirse hacia la cocina. Jozu y Aruta se bajaron de la barandilla y comenzaron a caminar hacia la cocina. Espera, Sabo dijo que podía escuchar a todos, ¿verdad? ¿Entonces puede escucharnos ahora mismo? Preguntó Aruta, recordando de repente ese hecho. Era algo a lo que todos tendrían que acostumbrarse, sin importar lo loco que pareciera. Supongo que sí.
Si es así, hola Sabo, espero que tus mañanas hayan estado bien hasta ahora, dijo Jozu cortésmente, haciendo que Aruta sonriera y se riera un poco. Sin embargo, dijo que normalmente no escucha las conversaciones, continuó Jozu. A menos que se trate de él o de sus hermanos. Lo que significaría que está escuchando, respondió Aruta. Dijo que lo hizo porque no nos conocía y quería asegurarse de que no los enviáramos de vuelta a... Ya sabes dónde, dijo Jozu, sin usar la palabra instalaciones por si acaso la rubia estaba escuchando. Mientras los dos comandantes hablaban, entraron en la cocina y se sentaron en sus lugares habituales en la mesa del comandante. Todos los demás ya estaban allí, excepto Fosa y Blenheim, de quienes Jozu recordó que habían dicho que iban a comprobar algo en las profundidades del Mobi. Y si ese es el caso, entonces él todavía estaría escuchando. El hecho de que se hayan unido no significa que no les preocupe que los mandemos de vuelta, dijo Aruta, sabiendo que la confianza era algo difícil de ganar, especialmente cuando te criaron para estar siempre en guardia como los hermanos. ¿De qué están hablando ustedes dos? Preguntó Izo con una ceja levantada, escuchando solo fragmentos de la conversación. Estamos debatiendo si Sabo nos está escuchando en este momento, dijo Aruta con indiferencia, como si no fuera gran cosa. En realidad, no lo era. Sabo, Ace y Luffy eran sus hermanos ahora, ya sea que correspondieran esos sentimientos o no, lo que significaba que aceptaban todo sobre ellos, desde su pasado hasta sus extrañas habilidades. ¿Por qué estaría haciendo eso? Preguntó Hiro haciendo que Aruta suspirara exasperado por el hecho de que tendría que explicarse nuevamente. Bueno, como le dije a Jozu, él dijo que no escucha las conversaciones de todos, pero si se menciona a él o a sus hermanos, escucha. Es por eso que creo que podría estar escuchándonos ahora, pero Jozu aquí piensa que no está escuchando independientemente de lo que hablemos. Aruta explicó, los comandantes y Barba Blanca asintieron y tararearon en acuerdo con las palabras. Bueno, se unieron a la tripulación, así que existe la posibilidad de que haya dejado de escuchar todo el tiempo con vino flamenco, sosteniendo su barbilla mientras pensaba. Mira. Flamenco está de acuerdo conmigo, dijo Jozu mientras sonreía con aire de suficiencia. Sí, pero como le dije a Jozu, el hecho de que se hayan unido no significa que sean todos amigos nuestros. Quiero decir, entiendo por qué, pero solo digo que eso podría significar que todavía está escuchando. También significaría que nos está escuchando ahora mismo, contraatacó Aruta. Los platos se colocaron al final de la mesa y se giraron para ver a Tachi colocando el desayuno de los hermanos en sus asientos vacíos, lo que los confundió. ¿Los hermanos aún no han llegado?, preguntó Kingdeu con el ceño fruncido. Parece que no, dijo Tatch frunciendo el ceño, confundido. ¿Tal vez todavía están despertando?, cuestionó Rakuyo. ¿O es que están teniendo otro mal día?, sugirió Namur. Pero acaban de tener un mal día. ¿Pueden tener uno seguido de otro?, preguntó Vista. ¿Quién sabe, hijo? Los esperaremos como siempre y si no aparecen, Tatch les traerá comida. Si es otro mal día, tendremos que apoyarlos. Estoy seguro de que a esos tres todavía les cuesta adaptarse, dijo Barba Blanca, y los comandantes asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con sus palabras. Siempre era difícil recordar que no había pasado tanto tiempo desde que rescataron a los hermanos, solo un poco más de un mes. En cualquier caso, sigo pensando que Sabo está escuchando, dijo Aruta con confianza. Barra contra barra. El desayuno continuó con normalidad después de eso y, como predijeron los comandantes, los hermanos no aparecieron, lo que confundió a más de uno. Tatch esperó tanto como se atrevió antes de saber que tendría que comenzar a prepararse para el almuerzo. Solo tráeles su desayuno, Tatch, dijo Marco con un suspiro mientras se levantaba de la mesa. Él y Tatch eran los únicos que quedaban, ambos esperando con la esperanza de que los hermanos aparecieran. Está bien, murmuró Tatch un poco decepcionado. No estaba decepcionado de los hermanos, entendía, realmente. Sabía que habían enfrentado muchas cosas horribles en sus vidas, sabía que, aunque estaban curados físicamente, todavía quedaba un largo camino por recorrer en lo que respecta a su salud mental, pero aún tenía la esperanza de que los Barba Blanca hubieran podido hacer algún tipo de magia y curarlos. No estaba decepcionado de los hermanos. No, estaba más decepcionado de sí mismo por no tomar la salud mental de los hermanos tan en serio como su salud física. Claro, no les restó importancia a sus problemas de salud mental, los tomó en serio, pero aún así creyó ingenuamente que después de tan poco tiempo, estarían bien. Iré contigo, y hoy, dijo Marco mientras seguía a Tatch a la cocina, donde comenzaron a cargar comida en el carrito rodante.
Marco podía ver la confusión en los ojos de sus hermanos, sabía que el chef se estaba castigando a sí mismo por algo. No sabía qué, pero confiaba en que si era importante, o si se convertía en un problema, Tatch vendría a hablar con él, o con papá, o con las enfermeras, o con cualquiera. El camino hacia la habitación de los hermanos se hizo en silencio y la comida quedó en su lugar habitual, junto a la puerta. Un golpe rápido de Tatch en la puerta fue suficiente para indicarle al trío que estaba dentro que la comida estaba allí. Cuando no hubo respuesta, los dos comandantes comenzaron a regresar a la cubierta. Es una lástima que haya gente que pueda hacerle eso a los niños, dijo finalmente Tatch mientras se acercaban a la puerta que conducía a la terraza. Sí, lo es. Solo tenemos que seguir demostrándoles a los hermanos que no somos esa gente. Aquí están a salvo y lo aprenderán con el tiempo. Solo tenemos que ser pacientes con ellos, lo tranquilizó Marco. Tatch asintió con la cabeza, comprendiendo, y se enderezó a medida que su determinación de ayudar a los hermanos a superar su pasado crecía. Sí, tienes razón. Oye, tal vez prepare algo con más carne para la cena. Parece que a Luffy le gustan mucho los platos a base de carne. Ah, y tal vez algunas de esas tiras de pollo con salsa para el almuerzo que le gustan a Ace. Y pastel de chocolate para el postre. A Sabo le gustó mucho ese pastel que hicimos aquella vez. Tatch balbuceó felizmente con una sonrisa. Marco sintió que también comenzaba a sonreír mientras los dos salían a la terraza. Parece una buena idea, Tatch, asintió Marco. Aunque los hermanos no hablaban mucho de sí mismos, Tatch era capaz de hacer una cosa. Averiguar qué les gustaba comer a los miembros de la tripulación. Algunos bromeaban diciendo que el hombre tenía un extraño sexto sentido para saber cuál era la comida favorita de alguien, pero el chef siempre afirmaba que era algo que cualquier buen chef debería poder hacer. ¿Crees eso?, preguntó Tatch, volviéndose para mirar al primer oficial y comandante. Lo haré. Si los hermanos están teniendo otro mal día, estoy seguro de que prepararles sus comidas favoritas definitivamente los animará, ¿eh?, dijo Marco, lo que hizo que la sonrisa de Tatch se ensanchara ante la idea. Entonces está decidido, filetes y salsa para el almuerzo, carne para la cena y pastel para el postre. Barra contra barra. Es hora de la siguiente prueba. La voz alegre y cantarina le provocó escalofríos en la espalda. Instó a sus piernas a moverse más rápido que antes, pero ya estaba empezando a sentir que el cansancio lo ralentizaba. Sus piernas no podían mantener el mismo ritmo que antes. Estaba empezando a tropezar con mucha más facilidad que antes, sus pies no se coordinaban con su cerebro como él quería. No, izquierda, derecha. ¿Por qué su pie izquierdo insistía en estorbar al derecho? Se levantó del suelo y echó a correr de nuevo, girando a la derecha en la siguiente bifurcación del pasillo interminable. Detrás de él, podía oír una alegre melodía que silbaba y, aunque él corría, la persona que lo seguía daba pasos lentos y regulares, pero parecía que le estaba ganando terreno. Tenía que salir. No podía quedarse allí más tiempo. Solo necesitaba seguir adelante y, tarde o temprano, encontraría la salida. Este lugar no podía durar para siempre, ¿verdad? Por todo el bosque de moreras, se le cortó la respiración cuando una melodía familiar empezó a salir de la boca del hombre. La melodía resonó de manera inquietante por todos los pasillos, dando la impresión de que las palabras estaban siendo cantadas directamente en su oído. El mono persiguió a la comadreja. Más rápido. Tenía que ir más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Un grito de sorpresa escapó de sus labios cuando una vez más tropezó con sus propios pies, sus piernas le gritaban, rogándole que se detuviera, que descansara, pero no podía hacerlo, no cuando, el mono se paró para levantarse el calcetín, tenía que empezar a moverse. Tenía que salir. Pero ¿cómo se suponía que lo haría? Estaba muy oscuro. Demasiado oscuro. Apenas podía ver sus propias manos frente a su cara. ¿Cómo se suponía que encontraría la salida de este laberinto? No importaba, él podía hacerlo, él lo haría. Unos pasos detrás de él lo devolvieron a la situación en la que se encontraba. Los pasos lentos y deliberados parecían demasiado cercanos para su comodidad, el zumbido entre líneas solo lo enfriaba aún más. Izquierda. Seguramente si fuera hacia la izquierda encontraría la salida. Sus pasos resonaban a su alrededor casi tan fuerte como los latidos de su corazón en sus oídos. Corrió tan rápido como pudo por el pasillo y notó otra bifurcación en el pasillo. ¿Izquierda o derecha? Tenía que tomar la decisión rápidamente. Pop. Va la comadreja.
Dio un salto hacia atrás en estado de shock cuando el hombre que sabía con certeza que estaba detrás de él apareció frente a él desde la oscuridad, con una sonrisa extendiéndose por su rostro mientras blandía una aguja larga y afilada en su mano, con la otra mano metida profundamente en el bolsillo de su bata blanca. Parece que nuestra diversión ha terminado por ahora, pero no te preocupes, hay más diversión en el laboratorio. Las palabras resonaron con fuerza a su alrededor mientras el niño comenzaba a alejarse. Hombre, no, monstruo. Ningún hombre podría ser tan malvado, tan siniestro, tan indiferente a la vida humana como esta persona. Monstruo definitivamente encajaba mejor en los criterios. Al darse la vuelta para correr por donde había venido, se sorprendió cuando el monstruo también estaba allí, con una larga aguja en la mano y una sonrisa todavía estampada en su rostro. Ahora, la persecución terminó. Has perdido. No tuvo otra oportunidad de correr antes de que la mano en el bolsillo del monstruo saliera disparada y agarrara su muñeca, tirándolo hacia el monstruo mientras éste le clavaba la aguja en el brazo. Listo. Que comience la prueba N46, 29, 74. Lo que antes era una voz fuerte, aguda y clara se volvió gorjeante y apagada cuando sintió que el mundo se inclinaba hacia un lado. El agarre en su muñeca nunca se aflojó y, en cambio, el monstruo comenzó a arrastrarlo literalmente por el pasillo. Había tratado de seguir el ritmo, trató de mover las piernas al ritmo de los monstruos, pero con el mundo moviéndose tan inquieto debajo de él, se volvió inútil y cayó al suelo, permitiendo que el monstruo lo arrastrara de regreso al cautiverio. Odiaba esto. Estaba casi inconsciente, lo sabía, y sin embargo, allí estaba otra vez, siendo arrastrado de nuevo a las profundidades de lo que solo podía ser el infierno. Un lugar como este no podía existir en ningún otro lugar que no fuera el infierno, después de todo. Lo que a él parecía haberle llevado horas de carrera, al monstruo solo le tomó unos minutos de caminata, y pronto estaban caminando hacia una habitación blanca dolorosamente brillante. Sí. El infierno. Eso es lo que fue. Siempre dicen que el infierno es un infierno rojo y ardiente lleno de sufrimiento y dolor. Dicen que tiene fosos cavernosos y demonios con horcas. Dicen que está en lo profundo de la tierra, donde nadie puede llegar ni salir de él. Sinceramente, esto no estaba muy lejos del infierno imaginado. Pero él lo sabía. El infierno no era rojo, era dolorosamente blanco. Sí, había dolor y sufrimiento, pero no se le daba a quienes lo merecían. Esos pozos cavernosos tal vez no existieran aquí, pero había pasillos de oscuridad interminables que cumplían igual de bien su función. ¿Demonios con horcas? ¿Y qué tal médicos retorcidos con escalpelos? Y seguro que parecía que no había forma de salir de ese lugar. Así que sí, aquello era un infierno. No había otro lugar donde pudiera estar. ¿Por qué la cara larga? Sonríe, después de todo, estoy seguro de que a tus hermanos les encantaría verla. La niebla se disipó de repente y se encontró sentado en una silla de madera de respaldo recto que le resultaba demasiado familiar, mirando las dos mesas de metal que tenía frente a él y sobre las que yacían dos cuerpos pequeños. El miedo lo invadió cuando abrió la boca para hablar, gritar, hacer cualquier cosa, pero no salió nada. Ni una palabra, ni un grito, ni siquiera un gemido. Hubo un silencio terrible mientras los pasos del monstruo resonaban en el suelo de baldosas blancas mientras se dirigía hacia los cuerpos. Cadáveres. Cadáveres de sus hermanos. Lo único que sabía hacer era mantenerse cuerdo en ese horrible lugar. No, una sonrisa. Así. Y algo brilló en las manos del monstruo, algo que movió hacia la cabeza de su hermano. Su boca se abrió, se cerró, se abrió y, aún así, no salió nada. Intentó con todas sus fuerzas gritar, vociferar, luchar contra las ataduras, pero nada funcionó. ¿Ves? Ahora, ¿por qué no sigues el ejemplo de tus hermanos? El monstruo levantó a su hermano de la mesa, mostrando la gran sonrisa macabra que había tallado en el rostro de su hermano. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba cómo la sangre brotaba de los cortes, se acumulaba en el pecho de su hermano y caía sobre la mesa. No. Tal vez algo más te haga sonreír entonces. El monstruo soltó a su hermano sin contemplaciones, el cuerpo cayó con fuerza sobre la mesa de metal, lo que lo hizo estremecer. Su hermano no se movía, era dolorosamente obvio, y no había hecho ningún sonido. Seguramente habría hecho algún tipo de ruido mientras el monstruo lo había cortado, pero no había habido nada. ¿Qué tal esto? ¿Te haría sonreír? La voz del monstruo todavía era demasiado alegre para los eventos que estaban sucediendo frente a él, pero se obligó a mirar hacia donde estaba el monstruo, ahora al lado de sus otros hermanos.
Lo sostenía en alto de manera muy similar a como lo había hecho con el otro y le mostraba los grabados que había colocado por todas partes. Caras sonrientes. Había docenas, cientos, incluso, de caras sonrientes de distintos tamaños esparcidas por el cuerpo de su hermano pequeño. La sangre brotaba del cuerpo del niño y parecía como si se hubiera bañado en ella. Tenía muchas ganas de gritar, de llorar, de hacer lo que fuera, pero estaba atrapado. Obligado a observar cómo el monstruo dejaba ir a su hermano de la misma forma que lo había hecho antes, alejándose del cuerpo y acercándose a él. No podía hacer nada. No podía detener al monstruo, no podía salir y no podía salvar a sus hermanos. ¿Qué hace falta para hacerte sonreír? Seguramente esto era peor que cualquier infierno que alguien pudiera imaginar. Barra contra barra. Habían pasado algunas horas desde que había terminado el desayuno. Tatch y el resto de los chefs estaban preparando una comida espectacular en la cocina mientras el resto de la tripulación se dedicaba a sus tareas diarias. Los comandantes de división iban de un lado a otro y se aseguraban de que todo funcionara sin problemas en su división mientras el resto de la tripulación hacía sus tareas y cambiaba los turnos de guardia. Recuérdame que escriba un informe sobre la madera adicional que necesitamos, le dijo Blenheim a Curiel mientras pasaba. Curiel lo vio pasar con una ceja levantada. Pensé que habíamos conseguido un poco más de madera, dijo Curiel, haciendo que Blenheim se detuviera para dirigirse completamente al comandante. Lo hicimos, pero parece que algunas de las tablas de abajo necesitan ser reemplazadas pronto, lo que significa que tendremos que detenernos en algún lugar pronto para hacer las reparaciones necesarias. También significa que nos quedaremos sin madera Adams adicional, dijo Blenheim mientras se apoyaba contra la barandilla junto a Curiel. Ah, eso tiene sentido. Hace unos meses nos topamos con esas aguas turbulentas. La madera de Adams es muy resistente, pero incluso ella empieza a desgastarse después de un tiempo, dijo Curiel con conocimiento de causa, recordando la última vez que habían tenido que reemplazar las tablas. Definitivamente habían pasado mucho tiempo desde que habían tenido que reemplazarlas y estaba seguro de que con el reemplazo de las tablas viejas, podrían navegar sin demasiados incidentes durante un tiempo. Oigan, ustedes dos, ¿han visto a Marco? La voz de Izo lo sacó de su conversación. Al mirar hacia un lado, vieron al hombre Geisa acercándose a ellos, con el ceño ligeramente fruncido. Lo siento Izo, la última vez que lo vi fue cuando él y Tatch se fueron a llevar el desayuno al trío, dijo Curiel encogiéndose de hombros. Creo que lo vi cerca de la enfermería cuando regresaba. Ahí está, dijo Blenheim, mirando más allá de Izo hacia donde el primer comandante estaba caminando desde debajo de la cubierta y dirigiéndose a través de la cubierta hacia las habitaciones de los comandantes. Gracias. Hola, Marco. Curiel y Blenheim observaron a Izo mientras se alejaba de ellos, moviéndose rápidamente a través de la cubierta abarrotada y hacia su hermano. ¿Qué crees que quiere Izo con Marco? Preguntó Curiel en voz baja, para que el hombre no lo oyera. Quién sabe, pero no parecía muy feliz. Si tuviera que adivinar, diría que o le faltaba maquillaje o tela. O alguien hizo algo estúpido, murmuró Blenheim en un tono igualmente bajo, ninguno de los dos quería que el hombre volcara su ira sobre ellos. Deseémosle suerte a Marco, dijo Curiel. Blenheim asintió en señal de acuerdo mientras los dos guardaban silencio. Marco, es una farsa. Se quejó Izo mientras alcanzaba a su hermano, que se dirigía al salón de los comandantes tan rápido como Izo se había dirigido hacia él. ¿Y qué pasa esta vez, Izo? Preguntó Marco, con un leve dejo de fastidio en su tono. Amaba a todos sus hermanos y hermanas, de verdad que sí, pero había un límite a lo que un hombre podía soportar. Después de dejar la comida de los hermanos con Tatch, todo había ido de un lado a otro. Primero, la tercera división necesitaba más armas porque alguien había dejado caer una caja de ellas por la borda y antes de que pudieran recuperarlas se habían hundido profundamente bajo la superficie. Namur estaba en una misión en ese momento para comprobar cómo estaba una de sus islas que informaba de que un pirata novato las estaba atormentando, por lo que no podían pedirle que las recuperara. Luego, un grupo de la 11ª División se retrasó en su viaje a una de sus propias misiones para reconocer una isla que pensaban convertir en parte de su territorio porque los barcos que habían planeado utilizar habían tenido fugas. Junto con muchas otras quejas que iban desde menores a graves, la última había venido de la enfermería. Las enfermeras le informaron que los números no coincidían en términos de los suministros que se suponía que tenían versus los suministros que tenían, lo que significaba que tenía que ir a buscar el informe original a su habitación para verificar las cosas.
Lo que los lleva a ahora, donde se dirigía a su habitación para buscar dicho informe mientras Izo lo seguía con el ceño fruncido que decía que tenía algo de lo que quejarse. Es horrible. Estaba remendando una camisa para Teo de la quinta división cuando me di cuenta de que me había quedado sin tela. Tengo demasiadas cosas que arreglar y remendar, y sin tela, eso significa que todos me van a acosar hasta que consiga más y pueda devolverles sus objetos personales arreglados, dijo Izo con un resoplido mientras escondía las manos en las mangas. Marco respiró profundamente para tranquilizarse mientras abría la puerta del pasillo del comandante, él e Izo entraron y cerraron la puerta detrás de ellos. Me aseguraré de reservar algo de dinero extra para tu división. Pronto haremos una parada en una isla, así que, Marco hizo una pausa mientras él e Izo caminaban hacia su habitación. Para llegar a su habitación había que pasar por la habitación del trío, y al hacerlo, ambos vieron la pila de comida que todavía estaba en el carro rodante que él y Tatch habían traído antes. ¿Tatch les trajo el almuerzo a los hermanos antes de tiempo? Preguntó Izo, mirando el carrito confundido. Siempre que los hermanos tenían un mal día, se comían la comida, así que era sorprendente verla allí intacta. No, eso es del desayuno. Lo traje con él, ¿eh? Dijo Marco, acercándose a la comida y examinándola para ver si había mordido algo. Después de comprobar que no había sido tocada, él e Izo intercambiaron una mirada antes de que el primer oficial se parara frente a la puerta, levantara la mano y llamara. No hay respuesta. ¿Crees que están bien? Preguntó Izo, con preocupación en su voz mientras miraba la puerta cerrada hacia Marco. El Fénix no dijo nada y optó por tocar de nuevo. ¿Hace? ¿Sabo? ¿Luffy? ¿Están bien los tres, Ioi? Llamó Marco, pero una vez más se encontró con el silencio. Marco frunció el ceño y se dio cuenta de que tendría que entrar en la habitación. No quería invadir la privacidad de los hermanos, especialmente si estaban teniendo un mal día, pero si no estaban comiendo, entonces podría ser algo serio. Después de compartir una mirada más con Izo, Marco agarró la manija de la puerta, la giró y la abrió, asomando la cabeza. ¿Están bien aquí, chicos? Preguntó, pero se detuvo cuando vio a los tres hermanos acostados en sus camas juntas. Todos parecían estar durmiendo, sin embargo, parecía que no era un sueño tranquilo. El sudor corría por sus rostros y sus rasgos estaban arrugados como si sintieran dolor. Luffy parecía agitarse un poco, e incluso Ace y Sabo movían la cabeza de un lado a otro como si intentaran alejarse de algo. Se escuchaban gemidos bajos que provenían de ellos, aunque cualquiera de ellos era indistinguible, y eso solo hizo que la preocupación de Marcos aumentara. Empujó la puerta para abrirla y entró rápidamente en la habitación, moviéndose hacia la cama e intentando despertar a Sabo, el más cercano a él, de lo que fuera que estaba soñando. Oye, Sabo, despierta, dijo en un tono suave y silencioso, aunque había un poco de urgencia en el tono. En la puerta, Izo observaba con preocupación, sin querer interponerse. Cuando Sabo no se despertó, Marco se giró para mirar a Izo, con los labios apretados. Ve a buscar a otro comandante. Los llevaremos a las enfermeras, ¿eh? Dijo Marco con severidad. Izo asintió rápidamente y salió corriendo a la cubierta. Escudriñó la cubierta rápidamente y descubrió que Vista era el más cercano. Vista. Te necesitamos aquí abajo ahora mismo. Gritó Izo, llamando la atención de todos con su grito preocupado. ¿Izo? ¿Qué pasa? Preguntó Aruta, y él y Hirle tuvieron su pelea para mirar al hombre junto con todos los demás. Sin embargo, el hombre Geisa no respondió, sino que le dijo a Vista que se apurara nuevamente antes de darse vuelta y regresar corriendo a la habitación de los hermanos. Podía escuchar a Vista, junto con algunos otros, seguirlo, pero no les prestó atención. Si algo andaba mal con los hermanos, necesitaba su atención inmediata, y si esto había estado sucediendo desde el desayuno, necesitaban esa atención hace 5 horas. Izo. Espera. ¿Qué pasa? Ignorando los gritos, Izo entró nuevamente a la habitación de los hermanos y vio a Marco ya cambiando a Sabo a sus brazos. ¿Puedes ir a buscar a Luffy? Vista, tú ve a buscar a Ace, dijo Marco, con el ceño fruncido que no desaparecería en mucho tiempo. Izo asintió mientras corría hacia la cama, tirando suavemente del más joven hacia él y entre sus brazos, ignorando las arrugas que inevitablemente quedarían en el kimono mientras lo hacía. Vista se acercó rápidamente a él, tirando de Ace con la misma delicadeza hacia sus brazos mientras se daban la vuelta para salir de la habitación. Oh, Dios mío, ¿qué les pasa? La voz de Aruta era baja, llena de sorpresa mientras veía a sus hermanos sacar al trío.
No obtuvo respuesta cuando los tres salieron rápidamente del salón y salieron a cubierta, ignorando las muchas miradas preocupadas mientras corrían hacia la enfermería. A la luz del sol, los hermanos se veían aún peor, su piel tenía un tono pálido que era casi enfermizo. Izo podía sentir a Luffy temblando en sus brazos y le preocupaba que el niño pudiera agitarse como lo había visto hacer en la cama. Whiskey, los hermanos necesitan ayuda, gritó Marco mientras irrumpía en la enfermería, seguido de cerca por Izo y Vista. La enfermera jefe levantó la vista sorprendida, pero rápidamente controló sus rasgos al ver al trío. Colóquelos en las camas. Shipley, ve a buscar algunas vías intravenosas en caso de que las necesitemos, ordenó Whiskey, y Mary se apresuró a hacer lo que le decían, mientras que los comandantes hicieron lo que se les ordenaba. ¿Qué pasó?, preguntó Whiskey mientras rápidamente comenzaba a evaluar a sus nuevos pacientes. No lo sabemos, nunca se presentaron a desayunar, así que pensamos que era otro de sus malos días, Cuando fui a buscar ese informe para ti, noté que no habían comido el desayuno que les había preparado Touch, así que los revisé y los encontré así, dijo Marco, señalando a los tres, que parecían seguir sufriendo un dolor inmenso. Whiskey asintió y tomó notas en su portapapeles. Necesito que todos ustedes esperen afuera. Les diré lo que sé cuando lo sepa, dijo Whiskey, y todos asintieron mientras se giraban para salir de la habitación. Estaba tranquilo en el pasillo. Marco, Izo y Vista salieron y vieron a Aruta, Jozu y Hiro esperándolos pacientemente. Hemos enviado a los demás a marcharse. El salón estaba demasiado lleno para todos ellos, dijo Jozu, dando a entender que mucha gente estaba preocupada por el bienestar de los hermanos. Tendremos que calmarlos antes de que provoquen pánico, le dijo Vista a Marco, quien asintió. Ve y diles que Whiskey ya está en eso, Si preguntan qué pasó, diles que no lo sabemos, pero que Whiskey está haciendo todo lo posible para ayudarlos, ordenó Marco. Vista asintió mientras se apresuraba a evitar que se desatara el pánico masivo. Iré a decírselo a papá, dijo Izo. Su anterior preocupación por la falta de tela parecía insignificante comparada con su preocupación actual. El hombre Geisa abandonó el salón rápidamente, dejando a los 4 comandantes solos. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Aruta suavemente, con preocupación en su rostro. Realmente le agradaban los hermanos y esperaba que estuvieran bien, pero todo había sucedido tan rápido que ni siquiera tenía idea de lo que había sucedido. ¿Los hermanos estaban lastimados? ¿Alguien los había lastimado? ¿O se habían lastimado ellos mismos? No lo sabía y, por lo que parecía, Marco tampoco lo sabía. No lo sé, y hoy. Izo y yo nos dimos cuenta de que el desayuno de los hermanos no había sido tocado, así que los revisé y todos parecían estar sufriendo y sudando. Ninguno de ellos tenía fiebre, pero no pude despertar a ninguno, y hoy, así que los llevamos a la enfermería, dijo Marco concisamente, mientras se masajeaba la frente. Aruta frunció el ceño. Lo único que podemos hacer es esperar el informe de las enfermeras, dijo Jozu suavemente.